Suscríbete a La Panterita. Calurosa con mucha humedad y chaparrones sobre gran parte del territorio nacional. Gracias, Publix. Este bloque fue auspiciado por Publix Super, super cerca, super rápido, super barato. Nosotros estamos terminando nuestra labor, ya se viene el Cardinal Deportivo, pero hacemos un resumen casi en paralelo. La Embajada de los Estados Unidos dio a conocer 3 designaciones, reiteramos para aquellas personas que se conectaron tarde con nosotros. Edgar Beto Melgarejo, ahí estamos viendo en pantalla a la izquierda de la imagen en ABC TV, Edgar Beto Melgarejo, ex titular de la DINAC, quien está procesado, dicho sea de paso, la próxima semana. Debe concurrir de vuelta a judiciales por el caso Tapabocas de Oro durante la pandemia. Jorge Bogarín, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y del Consejo de la Magistratura, también declarado significativamente corrupto. Y Vicente Andrés Ferreira Rodríguez, casi un desconocido para todos nosotros, pero él es el primo del imputado intendente de San Pedro, Gustavo Rodríguez, colorado cartista, también miembro de la instancia judicial en San Pedro. 3 declarados significativamente corruptos por el gobierno de los Estados Unidos, no podrán obtener visa, él y sus respectivos familiares. Quisimos comunicarnos con Jorge Bogarín, no nos atendió el teléfono. También la sanción incluye para familiares. Su esposa es jueza, así es que vamos a ver qué va a pasar con él. ¿Qué repercusión va a tener esto en la terna? Y repercusiones internas también en el Partido Colorado y en el ámbito judicial. Y paralelamente, el Ministerio Público dio a conocer una resolución que señala lo siguiente: apertura a la causa penal para el expresidente y actual titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, y el vicepresidente en ejercicio de la República, Hugo Velázquez. Más detalles en ABC Digital, el noticiero al mediodía con todos los detalles. Ya se viene el Cardinal Deportivo. Gracias, Benro. Hasta mañana. Chao, Federico. Hasta mañana, Pablo. Saludo a la audiencia, gracias. A la Gran 730 fue presentado por Banco Itaú, hecho para vos. Café Mayo, charlemos. Shell, porque lo que cargas importa. Personal Flow, conexión total. Salud protegida. Prosegur Alarmas, seguridad de confianza. Omeprazec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627 7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Productos Ochi, el gusto es nuestro. El Cacique, sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Hildebrand y Ponabé. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Coca-Cola Paraguay, hagamos que hoy tenga un mejor sabor que ayer. Auspician. Isuzu es invencible por naturaleza. Costanera Sur, construye TIC SA. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Arete, donde da gusto comprar. Reinpex, para sus marcas Leopard y Jack. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Múnich Ultra, fluye con libertad. Tokio, prendidos a tu vida. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Somos ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1. Cardinal Deportivo, muy buenos días. ¿Qué tal, Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno. Buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está Fabio Martín? Buen día. Bien, buen día para todos. Bueno, hoy me gustaría hablar un poco de la selección paraguaya. Se viene el partido el día lunes, está el fixture oficial de las eliminatorias, ¿verdad? Sí. Todo igual, es el mismo fixture del Mundial de Qatar 2022. Pero, por ejemplo, me nace, salvo que los muchachos en producción me avisará Wilson, si tenemos nota, tenemos móviles, no hay ningún problema.
Ayer se planteó a la noche acá en la mesa, ¿por qué no está Oscar Romero en la selección paraguaya? De alguna u otra manera, creo que habíamos hablado con Dani y con Federico la semana pasada, también con Ariel, de la forma de jugar de nuestra selección, del estilo que quiere el técnico. Y que ahí aparentemente no encaja un jugador que sea pensante, un jugador que pise la pelota, que baje los decibeles, la intensidad del juego. Yo más o menos por ahí explicaría la situación de Oscar Romero. Es regular también en su rendimiento en Boca. Eso sí, No, claro. es que cada Él no jugó contra Instituto el fin de semana. No, es un titular fijo, a veces es titular, a veces no. Entonces es raro porque él venía haciendo... Hubo un tramo en el que jugó muy bien. Hasta hace 3 partidos estaba haciendo figura. Se destacó, pero yo veía críticas. Pero él no está más como... Él está jugando muy retrasado. Sí. Él está jugando casi cerca del 6. Allá cerca del 5. Está como lanzador. Sí, vamos a ir a lo siguiente. Sí. Él juega como le gustaría jugar a Riquelme. Con su Boca, ¿verdad? Ese jugador que pide la pelota, que distribuye el juego y muchas veces... Pero mano a mano ya no más, Claro. Está como lanzador. Sí, lanzador, solamente lanzador. Y nosotros tenemos ese cuarteto mágico, obteníamos hasta la lesión de Derly González, ese cuarteto que siempre anunciábamos, ¿verdad? Que tanto nos gustaba, ¿verdad? Con Almirón, con Enciso y Derlis más la presencia de Morales en ofensiva. Y son jugadores de mucho vértigo, jugadores que... Porque como extremo no tiene lugar. No. ¿No? Y atrás hay que ver, ¿verdad? Tampoco puede jugar cerca del área como punta. Pero está clara la pregunta, ¿por qué no está dentro del plantel? Porque también te puede dar una pausa que por ahí puede buscar en un momento. Sí. O sea, ¿tiene nivel para estar entre los 22? Sí, creo. Sí. Yo lo traería. Además, Ángel no sé cómo está, pero a Oscar, ahora si me va a generar un conflicto que esté en el banco ya es otra cosa, ¿verdad? Pero yo creo que entre los 22 tendría que estar Oscar. Estamos con Juan Darío Cáceres. ¿Qué tal, presidente? Gusto de saludarte. ¿Cómo andás? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, Bruno, póntenselo. Estamos con Chun, con Federico, con Ariel, con Fabio, con todos los compañeros. Bueno, ¿cómo cayó esto? Lo de la demanda de Palau, requerimientos, ya comunicó la APF. 100 millones de guaraníes, Juan Darío. Una mancha más al tigre que le hace y se le frapera. Es lamentable de Palau. Entonces damos una buenísima persona. Yo creo que él hubiera hablado con la dirigencia del club, qué sé yo, arreglar de alguna manera, ¿verdad? Es una lástima. Todos los jugadores que le defendieron a Luqueño le demandan. Aparte de defenderle, lo demandaron. Así que hay que cuidar mucho cuando viene un jugador de afuera a los clubes, ¿verdad? Lamentable. Y la autocrítica de Luqueño, Juan Darío, en el tema del cumplimiento con el compromiso que firma con los jugadores que llegan allí. Pero no fue por esta directiva. Por eso yo digo que hay que cuidar mucho, ¿verdad? Porque teóricamente uno está hablando, está viendo, qué sé yo. Y realmente ellos no jugaron a nada de ese campeonato que el Luqueño defendió. Y luego una demanda encima. Lamentable. Pero esto no fue bajo la directiva de ustedes, ¿verdad? ¿Quién fue el que le contrató? ¿Qué presidente? ¿Quién fue el que le firmó el contrato? Yo creo que era la época de Celso Cáceres y se quedó él dentro del grupo de jugadores. No estoy muy seguro, pero creo que fue así, ¿verdad? Creo que fue así. Pero en contar las demandas del club, hace 2 años, ahora ya mermó, casi estamos con muy pocos problemas, ¿verdad? Teníamos problemas con Solarín desde la época del arquitecto Villagra, de Vergara, hace no sé cuántos años, añares, y demasiado plata le costaban al club, ¿verdad? Y por eso que estamos, pero yo vamos capeando, ¿verdad? El presidente es muy hábil en eso, los problemas que tenemos, ¿verdad? Cómo capear y ver, prolongar a veces alguna cosa y ir capeando los problemas, ¿verdad?
Y en este momento... Pero viste, porque presidente, ¿sabes qué es lo que pasa? Que te dicen, nadie les pone un gatillo en la cabeza para que un revólver, un arma de fuego en la cabeza para firmar con los jugadores, ¿verdad? ¿Vos solés escuchar eso? Así es, sí. Así es, pero muchas veces, qué sé yo, uno... En este momento nosotros con los jugadores que vinieron al club se hicieron los contratos como tienen que ser, bien viendo todos los detalles, rescisión de contrato, una serie de cosas, ¿verdad?, que no se hacían antaño. Y de ahí que tuvimos innumerables problemas, ¿verdad? Aparte, el problema de Luqueño radicó, y en este momento estamos saliendo, radicó en que no se promovió más ningún jugador de la cantera del Deportivo Luqueño. O sea, una partida de jóvenes salieron así con 18 años, 19 años salieron del club sin llegar a la primera, ¿verdad? Y no quedamos sin jugadores. Luqueño antes de caracterizar porque casi todo el equipo era de la casa, ¿verdad? Jugadores netos, luqueños natos, ¿verdad? Y entonces nunca tuvimos problemas de esta índole, ¿verdad? Y después terminó la cantera y comenzaron a traer todos los jugadores ya en el final de sus carreras, ¿verdad? Y comenzaron los problemas ahora por suerte tenemos una camada de muchísimos chicos, uno de ellos es el goleador de este campeonato, Pérez, y después creo que el domingo juega otro de gran performance, ¿verdad? Luis Díaz, y otro jugador de Báez, que es una nacionalidad, ¿verdad? Y tenemos jugadores de la casa ya muy importantes, ¿verdad?, que nos van a permitir ir saliendo todos estos problemas. Juan Darío, ¿cómo van a hacer? Porque hace poco la APF les multó con 100 millones y un poquito más también por supuestos disturbios contra Resistencia. Ahora se viene esto del estatuto del jugador, de la comisión de estatutos, más de 200 millones y tienen plazo todo esto, si no amenazan con sacarle puntos a Luqueño, Juan Darío. Vamos a ir viendo, porque problemas más serios tuvimos, uno en el sentido de que, por ejemplo, teníamos remate en nuestras canchas. Solalín era remate, después, no sé, no me acuerdo más, ahora tantas eran las demandas que eran demandas de remate de la cancha, y eso sorteamos, ¿verdad? Y vamos a ir viendo cómo vamos enfocando todo esto, pero también es una alerta de, parecía ser que ciertos hinchas luqueños vienen inducidos a crear problemas para crearle problemas a la directiva de Luqueño. No sé si me explico. O sea, ¿crees que van a incidentar al Claro, pero ¿cómo no se van a dar cuenta que perjudican enormemente al club, verdad? Entonces, así esto continúa así, yo creo que al luqueño le conviene jugar sin la hinchada que en gran mayoría son fanáticos a ultranza del club, verdad, que vienen realmente a alentar, pero viene un grupo de destructores, verdad, que directamente vienen a perjudicar notablemente al club, porque eso ocurrió en Cancha del Cerro, por ejemplo, a pesar de que nosotros tuvimos mucha experiencia con Cerro, que también cuando éramos presidentes del club vinieron a destrozar nuestros baños cuando se inauguró la cancha de Luqueño, ¿verdad? Tenemos antecedentes, ¿verdad? Aparte, yo creo que muchísima gente que después al estadio de Cerro con la boleta en la mano no pudieron entrar, le metieron en un brete, nos metieron entre las donchas del Cerro, ¿verdad? De ambos lados fuimos atacados, pero no es excusa eso, ¿verdad? Pero yo creo que cuando venga a Cerro acá, al Duque, vamos a ver qué pasa, dónde lo ubicamos a su hinchada, ¿verdad? Porque a nosotros nos tuvieron así entre no sé, en un lugar no muy alto, digamos, y ocurrió lo que ocurrió, ¿verdad? Así que vamos a ver qué pasa. Presidente, para cerrar, no sé si entendí mal. Ahí yo te puedo interrumpir. Te puedo decir que nosotros, gracias al sistema de seguridad o a las cámaras, hemos individualizado a la gente que crearon desmanes y están ya
a disposición de la justicia y de la Policía Nacional, ¿verdad? Está ya los nombres completos, ¿verdad? Para que esta gente sean imputados, si es posible, y dejen de perjudicarle al Club Deportivo Luqueño. No sabemos de dónde vienen ni quiénes son, porque la ciudad de Luque ha crecido muchísimo y ya no nos conocemos todos, ¿verdad? Y bueno, vienen a crear problemas, meten, yo no sé cómo metieron la señal, estando la policía ahí revisando, no sé cómo metieron, y así, ¿verdad? Y cada partido estamos con estos problemas que, aparte de todos los problemas que tenemos, ¿verdad? De índole económico, ocurren estos hechos que realmente cansan en primer lugar y perjudican enormemente al club, ¿verdad? Ahora en este momento que estamos recuperando la parte deportiva, ¿verdad? Tenemos 3 partidos muy importantes, contra Cuarí el domingo, después con Guaireña y con Trinidense. Con Trinidense probablemente vamos a tener que jugar no sé dónde, porque tiene también, creo que una hinchada, no sé si belicosa o no, pero organizada, ¿verdad? Y porque vamos a ver dónde se realiza este encuentro. Ojalá sea por acá nomás y no tengamos que ir al interior y todo eso, esas cosas que ocasionan mucho gasto, mucho sacrificio para los mismos jugadores. Presidente, para cerrar, no sé si entendí mal, pero vos esperabas otro comportamiento de Marcelo Palau. ¿Pensás que vos no esperabas esto de Palau? O sea, No, yo creo que él viniendo a Luque o llamando, porque nosotros tuvimos muchas ocasiones de charlar con él acá, hablar, nos pareció una persona muy asequible, correcta, ¿verdad? Podía haber hablado o ver llegar a una suerte de acuerdo y no llegar a esto, ¿verdad? No llegar a esto, porque esto en Luque por lo menos jamás va a poder estar por ahí, porque va a correr peligro si anda por acá por Luque, así que no sé, en forma qué sé yo, hablando se podía haber arreglado con él, ¿verdad? Por algo se quedó él de ese grupo que nosotros recibimos ya en el año que bajamos, ¿verdad? Era el capitán del equipo y todo eso. Podíamos a lo mejor a cuota, alguna forma, encontrar un arreglo con él, ¿verdad? Ya. Perfecto, presidente. Muchísimas gracias por atendernos. Muy amable. No, al contrario. Cuando gusten. Adiós. El presidente Juan Darío Cáceres, en realidad es dirigente, vicepresidente, pero por la cuestión de la presidencia, que él fue presidente, siempre le digo presidente por la... Sí, un hombre con mucha experiencia. No, pero él es vicepresidente luqueño. Sí, fue presidente años del Deportivo Luqueño. Cosa que fue la última mejor época. Si bien es cierto, salió campeón luqueño en el 2007. Sabemos cómo se armó aquel equipo, que vinieron varios jugadores libres, pero en la época de Cáceres había equipo, ¿eh? Había buenos jugadores, contrataban buenos jugadores. Consiguió el estadio para hacer la Copa América. Ellos llegan a la final del 2001 con un muy buen equipo, Carlos Cecilio Tigarribia, Masi, Héctor Corte como entrenador. Exactamente, contra Cerro Porteño, que estaba en una versión muy buena en aquel momento también. Pero más allá del desfasaje del recuerdo, Palau prácticamente llega con esta directiva, porque sí. Palau firma para el 2021. Habrá sido una cuestión de meses y Dani Rodríguez asume en ese mismo 21, creo que ya por abril más o menos. Un poquito, o sea, gran parte me imagino que de la deuda con Palau, o sea, estaba al tanto la actual directiva. Y es más, él es protagonista de aquel partido contra Meliano, donde se produce el descenso, inclusive deja unas declaraciones bastante llamativas. Él hace el gol de descuento. Sí. Y después dice lo que dice y después nunca más volvió a Luqueño. No. Había hablado que nunca vio un vestuario como el de Luqueño en ese entretiempo del partido. Que los compañeros estaban todos absorbidos por la presión. Palabras más, palabras menos, ¿verdad? Sí. Que estaban todos asustados con la situación que se estaba viviendo, porque estaba perdiendo ya el Luqueño esa primera etapa. Bueno, cambiemos al frente de la información. Estamos hablando de la selección paraguaya, pero requerimos de tiempo cuando los compañeros crean conveniente.
Podemos ir a lo de Johnny, Juanma, y después estamos con el tema de debate de la selección paraguaya. ¿Les parece? Pues me parece que ahí, lo tenemos que hacer con tranquilidad, con tiempo. Paraguay va a jugar un partido amistoso frente a Chile y la explicación es que no va a jugar las 2 fechas FIFA porque quiere Guillermo Barros Esqueloto tenerlo 10 días o sea, tenerlo los 10 días para trabajar con el equipo, con la selección. Prácticamente sería una semana desde el martes. O sea, desde el martes casi plantel completo, más el claro, miércoles, o sea, 3 más. yo creo que se acomodó el discurso en el sentido que al no conseguir un segundo amistoso, pero de los buenos, era, por ejemplo, no sé, capaz te decían, y hay un segundo que podés ir a Arabia a jugar contra Oman. No, si es para eso, prefiero nomás jugar contra Chile y tener al grupo cerca. O sea, no es que desde el principio era, queremos jugar un solo amistoso. No, todos los técnicos quieren la mayor cantidad de amistosos, pero que esté en la cercanía. Fíjense cómo viene la mano que algunas selecciones van a jugar contra el mismo rival 2 veces. Y después tenés, o sea, porque hay problemas. La asociación Nani Corea-Japón ya la hizo Paraguay el año pasado. Claro, lo que va a ser Uruguay y Colombia ahora. Sí, que van a jugar con los 2. El que se sacó la lotería, pero fíjate que una parte de esa lotería ya hizo Paraguay y es Perú. Perú va a jugar contra Alemania y Marruecos. Nosotros ya jugamos contra Marruecos en la previa del Mundial. O sea, entonces yo creo que esa explicación es ya posterior ante la dificultad de conseguir un segundo amistoso. Brasil va a jugar un solo amistoso, Argentina va a jugar contra 2 selecciones amateurs y así, o sea, Bolivia mismo va a jugar contra 2 selecciones que están muy, muy lejos. Doctor Julio Jiménez, gusto de saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Bruno? Bien, excelente, doctor. ¿Vas a viajar a Encarnación? Estamos en eso. Están en eso. No, me tengo que lidiar de unos compromisos previos y después ver si voy y acompaño al... Doctor, te llamo por un tema puntual. La idea es siempre recurrir a la fuente de manera a que no nos equivoquemos en la información, y más tratándose del Olimpia, ¿verdad? Una institución tan grande, con tantos seguidores, vos sabés la sintonía que tenemos en todo el país, en el mundo, y que estemos tirando una noticia que no es correcta. Pero hay un anticipo, atención, Twitty, por favor, que me han dicho hoy y quiero confirmar, doctor, de muy buena fuente me dijeron. Yo sinceramente no creo poder equivocarme, ¿verdad? O no creo que me esté equivocando. Me han dicho que cayó ya el dictamen, o en realidad no el dictamen, la sentencia. Esto es importante precisar. Ya hay sentencia, y atiendan esto porque reitero, salvo que vos me desmientas, doctor, que lo voy a respetar muchísimo. El anticipo es el siguiente: me dicen que ya hay sentencia en el caso Nicolás Domingo contra el Club Olimpia. ¿Eso es correcto, doctor? A la puta, me hiciste toda una antesala de algo que era evidente que iba a pasar, que corroboraron cosas, y sí, es cierto. Pero en el tiempo, doctor, ahora. No, sí, claro que estaba dentro de los planes. Y ahora nos falta polenta, que no va a pasar tampoco en la mitad del año. Y hay otro, me dijeron también. Hay otro que también ya salió la sentencia. Palmeira, caso Willy Mendieta. Por eso, pero perdóname, discúlpame, doctor. Trabajamos mucho en la información. Yo sé que ustedes esperaban esto. Pero el anticipo es, hay dictamen, sentencia, hay sentencia de la FIFA contra Olimpia en el caso Willy Mendieta y en el caso, que es un caso pesado de Nicolás Domingo. Por eso, permitime, doctor, para ampliar y explicarle un poquitito a la audiencia, por favor, que sos entendido en la materia. Sí, es correcto. Es como habíamos anticipado en diciembre, ¿no? Cuando se levantó, a nosotros nos preguntaban por cuánto tiempo se va a levantar y si vamos a levantar hasta que caigan o fenezcan los plazos o lleguen las resoluciones de los siguientes casos. Palmeiras, Nico Domingo y me falta uno. Polenta, Diego Polenta. Y el que estaba más próximo a caer era Nico Domingo y fue el que cayó. Sí, por eso.
sea, el tema pues es, doctor, que se esperaba, pero llega ahora, ¿verdad? O sea, es un golpe otra vez de... Es algo que estaba previsto, sí, que se habló mucho, de que sabemos con que íbamos a lidiar, de que se están viendo posibles soluciones. No es ningún golpe, no es nada que no estaba previsto, y no es nada para que se dé un tono de alarma, que haya que apretar un botón rojo. Ah, bueno, está bien. Entonces vos decís esto, tranquilo, lo manejamos, sabemos los plazos. Sí, claro. No, eso entiendo, doctor. Pero, a ver, ¿cómo sigue esto ahora? ¿Cuáles son los tiempos que se manejan, doctor? Vamos a tener la sanción, que probablemente sean de 2 o 3 ventanas de pase. Vamos a tener que trabajar con el mismo equipo que veníamos trabajando y hacernos de recursos para poder buscar alternativas de negociación y poder llegar a un acuerdo en cada uno de esos casos, y así ir trabajando para honrar las deudas que hemos recibido de anteriores directivos. Sí, totalmente. Ahora, doctor, el tema Domingo, con él yo sé que hubo negociaciones que intentaron, hablaron, y no hubo caso, ¿verdad, doctor? No, nunca, siempre se intenta hablar, nunca se cortan los diálogos. Nosotros le dimos en la reestructuración o la estrategia de arreglo de toda esta problemática de FIFA, le fuimos dando preeminencia a los casos que ya teníamos sanción. Esos fueron los más chicos que nos permitían solucionar rápido y permitir levantar la sanción. Con eso logramos levantar y contratar en el mes de diciembre. Ahora, con los demás nunca se cortó el diálogo. Siempre estamos hablando y estamos viendo los números y la posibilidad de encontrar esa financiación para poder honrar esa obligación. Y en el caso de Palmeiras de Willy Mendieta, y todos son exactamente igual. No se perdió la conversación, ellos no tuvieron mucha paciencia, después nos dijeron que por cuestiones dirigenciales tendrían que se veían obligados a soltar el procedimiento. Nosotros le entendimos, el teléfono está abierto y seguimos en contacto con ellos. Ahora, nosotros para negociar uno tiene que tener los recursos a disposición. Nosotros en la medida de que vamos teniendo, o sea, se van sumando estas cargas, nosotros vamos sumando necesidad de recaudación que nos permita negociar, y en concomitancia tenemos que honrar todas las obligaciones mensuales del club. Entonces es un trabajo complejo, ¿verdad? ¿Es de solución inmediata? No es de solución inmediata. ¿Sabíamos que iba a pasar? Sabíamos que iba a pasar. ¿Es una alarma? No es una alarma. $800,000 son, doctora. Palmeiras es la mitad que eso. ¿Y el de Domingo? 900 por eso. 1.300 en total, de los dos. Sí, entendería que por ahí va la... Sí, por ahí aproximadamente sí. Y después se viene lo más pesado, doctor, que es lo de Polenta. Sí, es lo mismo que venimos diciendo hace un año. Lo que no entiendo es por qué perdemos todo el aire por algo que ya venimos hablando hace un tiempo. No, solamente porque ahora se oficializó. Claro, porque está más próximo quizás, ¿verdad? Claro, porque... No es que se oficializó. Esto está oficializado hace arriba de un año y medio. Está oficializado. ¿Había que pagar antes? Sí. ¿Hay que pagar ahora? Sí. ¿El monto es el mismo? Más o menos sí. Sí, pero la sentencia salió ahora. Sí, pero igual, sabíamos que eso iba a pasar. Sí, claro que sí, doctor. Totalmente. Pero no era un caso, por ejemplo, que en diciembre impedía un fichaje. Eran otros casos que ya tenían la sentencia. No, nada nuevo. Yo pensé que me iba a decir algo nuevo y cayó la resolución porque se genera como que seguimos recibiendo demandas. No. Cayó No, pero la gente sabe eso, doctor. Que confirma la sanción anterior y en ese sentido está dentro del presupuesto que nosotros sinceramos desde un comienzo y está dentro del esquema. Sí, no, es más, esto es herencia. Ustedes no hicieron esto, doctor. O sea, para que se entienda bien luego claramente.
No, pero no, tampoco yo quiero que se confunda el hincha olimpista y porque como cuando se le va dando un tenor de que alarma, esto es una alerta y cayó ahora, se confunde un poco. Nosotros sinceramos todos estos números hace un tiempo, dijimos cuál iba a ser la secuencia de caída, cuándo iban a tornarse impostergables o las sanciones iban a ser ya irremediables, y sobre ese esquema venimos trabajando, ¿verdad? Sí. Es para que no exaltar los ánimos cuando que nosotros ya teníamos todo esto presupuestado. Ariel, Dani, Fabio, Federico, para ir cerrando, sí. Ahora que está llegando esto, ¿para cuándo está previsto el pago, doctor, de alguno de los casos? Y cuando nos reestructuremos financieramente. Darte una fecha ahora mismo de cumplimiento es imposible. Ajá, o sea, pero no hay un límite, no hay una imposición de una fecha, digo, hasta el 30 de junio, por ejemplo. No, y vos tenés probablemente un plazo de 15 días desde que te notifican o si no se harán efectivas las sanciones deportivas, que son los cierres de ventanas de contratación por 3 periodos. Vencidos esos 3 periodos, esas sanciones se van agudizando, ¿verdad? Bueno, y probablemente ese sería el número que nosotros necesitaríamos para juntar todo ese dinero. ¿Y el caso de Rambert a cuánto ha ascendido, doctor? Vos sabés que no me acuerdo el nombre, pero no es el monto. Pero es menos de $100,000, ¿no? ¿Perdón? Es menos de $100,000. Sí, es menos. Bueno. Y ahora mismo, a ver, Polenta ¿O habría otro también que podría caer? En 15 días. Polenta. Este primer semestre Polenta, probablemente. Está clarísimo, doctor. Estamos transcribiendo textualmente tus palabras para que la gente del Olimpia entienda muy bien, y por eso te decía en el prolegómeno de la charla que recurrimos a la fuente para que no haya alerta y para que la información sea la correcta. ¿Querés agregar algo más, doctor, que crees importante comunicar? Yo creo que en la aclaración mencionada, yo creo que debería dejar tranquilo al pueblo olimpista y bueno, y decirle que estamos trabajando y que recibamos con calma la noticia y para recibir este torneo de Copa y poder alentar al equipo como deberíamos hacerlo. Gracias, doctor, por tu tiempo, muy amable. Un abrazo. Un abrazo. Doctor Julio Jiménez, confirma lo que adelantamos acá. Llegó la sentencia de la FIFA en el caso Nicolás Domingo y en el caso Willy Mendieta del Palmeiras. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Edgar, por favor. Con Kenton 3, más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribiros al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. ATR con Flow, podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos, la magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugón está en tu mesa desde diciembre, por eso queremos regalarte precios especiales en la compra de cubitos de pechuga y QF y en las albóndigas condimentadas. Pechugón, a todos les gusta. Bueno, a ver, para que se entienda nomás bien el tema. Y me parece que la última parte de la declaración, Twitty, por favor, porque lo que dice, esto sabíamos, pedimos tranquilidad al público, a la gente del Olimpia, no es para alarmarse, estamos trabajando, pide el apoyo de la gente del Olimpia, pero lo nuestro es informar. Entonces, accedimos a la noticia que las dos sentencias llegaron. Entonces esa nomás la noticia, pero ya todo el pueblo olimpista sabe que esto estaba al caer, como se suele decir. Esto es como que vos sabías que
como un fruto, se madura y se cae. Pero el tema es el cuándo, porque los tiempos son importantes para el Olimpia. Porque ahora cae esta sentencia, tienen un plazo 15 días. de 15 días, ¿verdad? Y después es una sanción, pero Olimpia, claro, va seguro, estoy, como lo hicieron en otros casos, comenzar a negociar, ver cómo pagar, cómo arreglar, porque ellos agotaron toda la distancia, explicaba el doctor Jiménez, ¿verdad? Pero simplemente esto, Federico, Fabio, Ariel y Dani, audiencia. Lo único que hacemos es informar correctamente y la información es correcta. La sentencia, las dos sentencias llegaron de la FIFA sobre Domingo y sobre Willy Mendieta. Que dicho sea paso, vuelvo también a aclarar, y esto sabe la gente, no es de esta directiva, y esto ya se sabía. Creo que uno es de Brunote y el otro es de la era Trovato, ¿verdad? Sí, claro, lo de Palmeira Trovato y lo de Domingo Brunote. Domingo Brunote, claro, porque Brunote fue el que utilizó para la táctica de rescindir todos los contratos de los extranjeros a nivel unilateral. Eso, por eso lo de Domingo, claro, lo de Polenta, en algún momento otros jugadores. Eso le está pasando factura ahora a Olimpia. Sí. La rescisión unilateral que había realizado en su momento Brunote con principalmente los extranjeros que tienen esta posibilidad directamente de ir hasta TAS, FIFA y mira que se habló de una posibilidad mínima, Bruno, de contratar, vos contaba, no se descartaba, si bien es cierto no es prioridad, un probable reemplazante de Derlis. Y el problema, el palo en la rueda era solo Rambert, ¿verdad? Sí. Un monto menor. Y ahora con esto es mucho más. Ahora olvídate, porque tenés que poner más del $1.000.000 para, digamos... Pero hay un plazo todavía, o sea, 15 días vos apelás, ¿verdad? Sí, pero él habló, Bruno, ya que la próxima sanción deportiva sería una segunda y una tercera ventana. Estamos hablando que acá tiene periodo hasta junio. Vendría una de junio, otra de diciembre, ya por adelantado, ¿verdad? Entonces... De hecho, y en el caso de Willy Mendieta, para aclarar nomás, porque si no después se entiende mal y hay un teléfono cortado. No es que Willy Mendieta le demanda a Olimpia, es el Palmeiras por el cobro del pase del jugador. Sí. Para que también quede claro, porque después dice, no, Willy Mendieta, no, es Willy Mendieta, acá me están diciendo una vergüenza, Willy. No, es Palmeiras. Después me hace un resumen del doctor, discúlpame, aguántame, Fabio. En un mundo cada vez más conectado, vos creces cada vez más. Contigo tenés la mejor experiencia para estar siempre conectado. Por todo esto y más, te decimos que todo es contigo y que todo contigo te conviene más. En Energy, carga energía que te hace ganar. Vuelve la promo más imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes. En todos los combustibles generas cupones para el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Acércate a una de las estaciones Energy y participa. Agárrate fuerte porque estamos más imparables. Si tenés tos o síntomas gripales, Satifeneal a la gripe y sentí el alivio con Satifen Grip. Sus cápsulas blandas actúan rápidamente y se absorben de manera eficaz. Si estás con síntomas gripales, Satifeneal a la gripe con una cápsula cada 6 horas. Satifen Grip, el antigripal más elegido del país. Satifen es de éticos. Bueno, es mucho dinero, ¿verdad? Es mucho dinero. 1.300.000 solamente por los casos de sentencia en estos momentos, ¿verdad? Willy 400.000, es decir, voy a decir bien para que la gente ya no se confunda. Palmeiras, al demandar a Olimpia, exige $400.000. Y lo que ya tiene que ver con Nicolás Domingo, los $900.000 que preguntaba Ariel, dan un total de $1.300.000 ahora, con esa sentencia, ¿verdad? Que se va a negociar, pero ¿cómo bajar de todo, de ese presupuesto, no? Que al final va a tener que salir de las arcas del club. Pues casi $900.000 para un jugador que no pasó nada. O sea, vos... yo vuelvo a insistir también con esto, como le decía Juan Darío Cáceres, nadie le pone un revólver a... Pero está la gestión de por medio, ¿verdad? Pero vos haces el debe y el haber. Y Nicolás Domingo pasó
habrá hecho 1 o 2 partidos buenos. Arrancó bien y terminó mal, ¿no? Porque... ¿Costo beneficio lo ese? No, claro. Gracias, Ariel. No, pero Olimpia, rendimiento e inversión. Olimpia tiene una historia, si yo te hablo del costo-beneficio de Bayor, por ejemplo, ¿sabes qué, no? ¿Cómo se llama? Ale. No, claro, pero Ale jugó poco, jugó poco y aparte... Y no costó mucho. Y no costó mucho. Pero si vas a hacer un promedio, Federico, de lo que jugó y lo que llevó... Costo-beneficio a De Bayor. Polenta por lo menos tuvo un campeonato donde jugó bien, aquel de la pandemia, y salió campeón. Después físicamente fue un desastre, ¿verdad? Un estado deplorable. Y Domingo arrancó bien y terminó mal. Hay un técnico, porque Domingo ya tenía... Lamentablemente con Brunote Olimpia ya arranca una decadencia muy grande, ¿verdad? Y quizás no fue por Brunote, sino... Pero ¿se acuerdan que había una especie de orden que no juegue más Domingo? Domingo fue separado del plantel, no jugaba más. Y uno decía, ¿cómo una vez hicimos acá un equipo de Olimpia, uno de los tantos ejercicios, cuánto, así como hizo la nota de la Libertadores ayer, cuánto costaban los suplentes de Olimpia? Era un banco de suplentes multimillonario de la Olimpia. No jugaban ni uno, jugaban los chicos, ponían a cualquiera, y entonces hablamos de una... Domingo, ¿dónde está ahora? En Patronato, jugando Nacional B, y va a jugar la Copa Libertadores por Patronato. Él se fue a Banfield, y después pasó a Patronato. Polenta, Unión, está todavía Nacional de Montevideo. Digo un poco, Adebayor ayer anunció oficialmente su retiro del fútbol. Digo, ¿a dónde están las figuras que trajo? Él se retiró de su retiro. Vamos, claro. Vámonos. No, claro, no. O sea, lo dio Sorna, lo dio Sorna. El caso de Polenta es su jubilación. Para decir que bien paga el fútbol paraguayo a jugadores que... Pero por eso, mirá lo que es es. Lo que dijo Ariel. Sí. Una vez hicimos una lista de costo y beneficio. Hacer el costo y beneficio de nuestro técnico Osorio, por ejemplo. Costo y beneficio. Cero. Bueno, y acá estamos, el fútbol paraguayo está acostumbrado a pagar mucho costo. Cuando hay un beneficio que arranca, hay veces que aquel que vino por 20 ya te pide 50. Se le paga y muchas veces después se duermen en los laureles. O sea, es muy difícil el tema costo y beneficio. Por eso yo siempre voy, cuando hablamos de Jubero, por ejemplo, Jubero potenció jugadores que fueron transferidos por millones. Y cuando hablaba de Arce en su momento, o sea, hay técnicos que capaz no ganan 4 campeonatos, pero te daban un plantel que después vos lo vendés y sacás buena plata, ¿verdad? Eso es lo que no se entiende mucho por aquí, pero acá el tema del beneficio a corto plazo, pues, no existe la otra cuestión. Porque hay clubes chicos, por ejemplo, que vienen jugadores a préstamos que se potencian y después se van. Después cambian los 20, o sea, ellos tampoco tienen un beneficio con esa política. Esto es una muestra también, no es que uno lo despacha cuando quiere, nomás digo, desde el costado de los clubes a los jugadores cuando hay un contrato de promedio, porque después se producen las consecuencias. Y lastimosamente en esta administración del Olimpia, esta fue la constante, ¿no? De querer dejar así flotando contratos que termina pagando muy caro. Y encima sin asesorarte adecuadamente, porque es lo que siempre se dice, los extranjeros tienen todos los beneficios o están bien arropados para ir a FIFA, al TAS, a donde puedan recurrir para reclamar las deudas que tienen los clubes con ellos. Y ahí hacer rescisiones unilaterales costaron muchísimo a la Olimpia, más allá de cómo llegaron los jugadores, que es otra parte de la historia, y después el hecho de romper esos contratos así nomás, es lo que... La diferencia acá de la ley de Ocampo, ¿verdad?, con respecto a los extranjeros. Y por eso... Porque si eran paraguayos, la historia iba a ser distinta. Si eran jugadores paraguayos. ¿Qué dice el hincha del Olimpia? Vamos a 10 audio WhatsApp. ¿Está caliente? ¿Qué dicen? Esto no le gusta, una vergüenza, no sé o tienen que pagar Olimpia. Cardona otra vez tendrá que hacer un mega esfuerzo operativo. 0972-730-730. Que tu patrimonio y tu familia no queden desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, casa, negocio y familia. Asesoramiento personalizado. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. www.atalayaseguros.com.py. Teléfonos 021-492-811 al 12. Bruno, deja de preocuparte por la cuenta de Olimpia, si vos tampoco le pagaste tu cuenta al trolo.
No, yo no me preocupo, señor. Informo nomás, informo. Y te cuento una cosa. ¿Sabes cómo terminó esa historia? Con una sentencia por extorsión. Para que vos sepas nomás eso. Y hables con propiedad también y no hables de cosas que no sabes muy bien a profundidad. Vos sos periodistas, así que no tenés que ser así ya. Hola Bruno, yo soy socio del Olimpia y sinceramente en estos casos, y en todos seguramente, pero en estos casos los tres particulares el club le tiene que hacer pagar a Trovato y a Brunote y que se dejen de embromar. Esos dos personajetes, Trovato y Brunote, fundieron al Olimpia y tienen que pagar con su pecunio lo que se debe al Olimpia. Y o si no, el club tienen que iniciar acciones legales a estos dos personajes, a Trovato y a Brunote, y que se vayan a la cárcel. Eso es lo que falta. Bruno, gente de la mesa, no sé si es una vergüenza, es algo que el público franjeado ya sabía. Lo que tenemos que saber nosotros es cómo se va a trabajar para poder lograr pagar estas deudas, cómo van a negociar, qué ingreso va a tener el club para poder solucionar este tema. Está este tema del pago por partido ganado de la Libertadores. Yo creo que esa plata se tiene que hacer un 50-50. Por ejemplo, para los jugadores un 50 y lo otro para pagar deuda y pagar el incendio que hay en el club. Porque Olimpia no puede continuar así, tiene que salir adelante. Saludos. Llévate la Taiga 110 2G estándar en cuotas de 259.000 o la Eclipse Full en cuotas de tan solo 399.000 guaraníes. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upisa, hamburguesa Upisa tan real como vos. ¿Qué tal, Bruno? Acá, aparte de hacerle pagar a Brunote y a este personaje de Trovato, ¿verdad? Gran vende humo, que muchos hinchas lastimosamente le creen. El Inge Bogado también tiene que pagar todo. ¿Ustedes piensan que todos los dólares llevan los jugadores? No. Acá están comiendo dirigentes corruptos que habían abogados, dirigentes corruptos que hacían esta cuestión de romper el contrato así porque si no más. ¿Qué tal, Bruno? Una vez más, como socio olimpista, pido cárcel para el badulaque Marco Trovato. Nunca Olimpia puede pagar las cuentas que dejó ese bandido. Y capaz que tenía razón Horacio Cartes lo que quiso hacer con él. Qué badulaque ese señor. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso, llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Haz tus pedidos todos los días llamando al 021-238-0606 o 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427. También podés hacerlo ingresando a la web www.corona.com.py y completando los datos de tu pedido. Gas Corona, seguridad en la que podés confiar, ahora también en limpio. Che, Bruno, dos cositas. Primero, brillante tu respuesta a ese desubicado viejo, ni entiende de lo que habla. Puro brejí, dicen los perros, o sea, meterse en la vida personal de los demás. Estamos hablando de Olimpia y de los problemas que tenemos. Y segundo, el hincha de Olimpia inteligente mío ya sabe cómo viene la mano. No hay que hacer tanto drama, Bruno. Ustedes informan, dice, pero en realidad quieren demasiado amarillista es la forma en que encaran legalmente. El hincha inteligente de Olimpia ya sabe, ya se dilata todo lo que se puede, vienen las sanciones, se bicicletea y se va saliendo del inconveniente. Así nomás. No entra por mi cabeza pensar que un presidente corta una relación laboral unilateralmente sabiendo que va a tener una demanda y que va a perder, no tiene forma de defenderse. ¿Cómo? Explícame nada, que alguien me explique. Soy socio activo del club, quiero saber por qué vamos a regalar $900,000 a Nico Domingo, que si no quería que esté jugando, que esté barriendo la vereda del club, aunque sea. No te cobro, no va al aporte.
Y la verdad que no se trata de estar de acuerdo, no estar de acuerdo, o estar nervioso o no estar nervioso. Es un compromiso que se tiene que pagar. Vale, Yapota. Nadie estaba obligado a contratar a esos jugadores. No creo que esos jugadores hayan venido a desfilar ahí enfrente queriendo ser contratados. Malas contrataciones, firmaron malos contratos, no se pagó y se tiene que pagar ahora, amigo. ¿Qué le vamos a hacer? De vuelta a clases con los precios bajos del Cacique. Camisas, pantalones, polleras Jumper, mocasines, guillerminas, mochilas, útiles escolares en general, con precios de calificación 5 felicitado. En Luque y Aregual, Cacique, si te conviene, muy pronto en Itagua. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guairapisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Saludos de Capiatá, me llamo Claudio. Te digo a ese prepotente. Hola Bruno, buenos días. Acá los únicos responsables es el drogario ese de Cardona. Dios mío, en vez de abrir la boca y decir... Bruno, anina de posible, tranqui, analizar nada y pensar en mi filosofía, a pedir expresar. Me gustó cómo te contestó el abogado. Muy sensacionalista que le dice Bruno, una noticia que ya todo el mundo sabe. Darle un dramatismo al pedo. Se sabe ni esa demanda, todo el mundo sabe. Y en su momento se pagará o se arreglará. Si no tenés otra cosa que hablar, no sé, buscar algo, chisme, algo así. Contamos la sentencia, por eso insistí. Y bien que te gusta el chisme entonces, porque estás escuchando la radio y envías encima WhatsApp. Te encanta. Vos sos más chismoso que tu vecina y todas las tías que tenés que ya son adultas. Chismoso. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas este jueves After Office, sorteo de 1.500.000 guaraníes en créditos, viernes 24 DJ Teo, 18:30 horas, 2.500.000 guaraníes en créditos, sábado 25, Latin Lovers, 22 horas, 2.500.000 guaraníes en créditos, degustaciones de bocaditos y tragos, promo de cervezas, chops, sangría, caipirinha y gin tonic. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, 1649, casi San Martín. Yo no sé si escuchan bien o es que porque uno genera... A lo mejor ¿cómo se llama? Ya no te quiere luego el tipo, ¿verdad? Y ni si vos le decís que le vas a pintar de oro su casa, a lo mejor no te va a querer. Pero ¿cuál es la función? Es contar la información. Si ustedes escucharon bien la nota, yo mismo le dije al doctor, esto ya sabíamos, claro que sí, tenés razón, ¿qué querés agregar? No es para alarmarse, lo que contamos es la sentencia, ya sabíamos. ¿Quién no sabía lo de la demanda de Domingo? ¿Quién no sabía la demanda de Willy Mendieta? ¿Quién no sabe lo de Polenta? Pero es el tiempo, es el ahora, es cuando llegó la sentencia de la FIFA, eso nomás lo que informamos. Ahora que después crea que es con dramatismo, con maldad, con benevolencia, no sé, ya cada uno piensa lo que quiera. Por eso, por suerte, estamos en democracia, cada uno puede opinar, cada uno puede, esta radio habilita a nosotros el programa deportivo más aperturista, podés decir lo que querés, pero déjame también yo defenderme. No es hacer el show ni nada. Estoy contando la noticia. Llegó la sentencia de la FIFA y punto. Nada más. Después vos decís si yo soy tal cosa, alarmista, amarillista. Por eso le llamamos al doctor. Y el doctor mismo dice, no es para alarmarse. Tranquilo, Bruno, esto sí llegó, te confirmo, pero vamos a trabajar y vamos a hacer. Y está la presión del dirigente y el abogado que con mucha paciencia explicó la situación. Y ahí ya se acaba. Así nomás es, muchacho. Y yo estoy muy tranquilo, relajadísimo estoy. Bruno, los olimpistas sabemos de memoria que van a caer las demandas. Y además nos viene muy bien porque estamos fortaleciendo nuestras divisiones inferiores. Estamos quitando jugadores. No vamos a poder pagar todo nunca de una vez. A lo mejor en 4, 5, 6, 10 años se paga todo.
Pero bueno, sabemos nosotros, entonces hay que dejar de hacer demasiado alarde de esto, porque es algo que va a venir todos los meses. Estamos esperando todos los meses esto. Bueno, y nos vamos más contando ese señor la noticia. Bueno, entonces ya estamos. Censura. No, es todos los meses. Mira que el caso de Nicolás Domingo data de muchísimo tiempo. Caso Willy Mendieta también. El caso de Polenta, el doctor también explicó que están esperando ahora. Y cuando llegue, vamos a tener que contar nomás también. Va, Villepota. Yo no soy el ujier de la FIFA. No soy el notificador, pero me entero. ¿Y qué culpa tengo? Y tengo que contar la noticia. Es correcto. Cuando se levantó, a nosotros nos preguntaban por cuánto tiempo se va a levantar y si vamos a levantar hasta que caigan o fenezcan los plazos o lleguen las resoluciones de los siguientes casos: Palmeiras, Nico Domingo y Polenta, Diego Polenta. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de maltecito, manzanilla y anís, cuya guapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Atención, todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farma Oliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, de cuidado corporal, vitaminas y mucho más, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farma Oliva o llamando al 235-5000. Sentite mejor con Farma Oliva. Bruno, Bruselas, 1649. tenés que tratar ya tu audiencia ya. Yo no sé si escuchan. Bruno, ¿qué tal? Bruno, estás en todo tu derecho de hacer la información, de darnos información a estos pechos fríos que deben toda esa plata. Está bien. Bruno, no, ese tico, oye, es que juez de TV. Bruno, en esta estoy contigo, nadie puede tocar tu vida privada, adelante, por más muy olimpista que sea, Bruno. Bruno, hay que explicarle también a la gente, hay que hacer de didacta, hay que explicar. Si vos sos de un club, te gusta tu club, querés ayudarle a tu club, tenés que asociarte. Entonces, cuando haya la asamblea, te vas y tenés derecho a opinar. Entonces, si todo el mundo se plagia, es lo mismo que en la política. Ya plagia aparece, es la cultura del paraguayo. Nos plagiamos al pedo. Pensamos que el problema se soluciona en la radio, se llaman, te putean a vos, audio WhatsApp. Y parece que no entiende la gente. Vos tenés derecho a opinar y a votar, siempre y cuando en este caso club como Olimpia vaya y pague tu cuota. Eso nomás con Bruno. Y así se soluciona las deudas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo están? Yo lo que pienso es que deberían devolverle la presidencia a Trovato y que siga con el proyecto de convertir una modernización del fútbol y que el fair play financiero se aplique en el fútbol paraguayo, así de simple. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior? A través de MoneyGram, envía y recibir dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditan directamente el monto del giro recibido a tu cuenta. Para mayor información, escribir al WhatsApp 021-414-3000. Atención a todos, llegó a Bristol la semana de televisores. Aprovecha y llévate hoy tu televisor con superprecios de película en todas las marcas y modelos y sin entrega inicial. TV Samsung Smart 50 pulgadas 4K, ahora solo 18 cuotas de 264.000. Escribiros al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vamos a tener que trabajar con el mismo equipo que veníamos trabajando y hacernos de recursos para poder buscar alternativas de negociación y poder llegar a un acuerdo en cada uno de esos casos y así ir trabajando para honrar las deudas que hemos recibido de anteriores directivos.
En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 35% de descuento. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Bueno, opinión muchachos. Dani, Federico, Fabio, Ariel, la noticia la trajimos, está para la gente que entra en la sintonía ahora. Notificación de la FIFA, 15 días de plazo para Olimpia. Nicolás Domingo demanda casi $900,000 y Palmeiras contra Olimpia por Willy Mendieta casi $400,000 o 400,000 y algo. ¿Qué opinan, señores? Que ahora lo que le interesa al hincha de Olimpia es si va a afectar en algo que no está preparado, porque el hincha de Olimpia ya está preparado a que no va a venir nadie más. Ya marcábamos la complejidad de que venga alguien en una situación normal para jugar solamente 6 partidos en 3 meses. Entonces, lo que al hincha le va a interesar es si se puede patear hacia adelante como lo vino haciendo, con este monto que ya nos decía el doctor Jiménez, y si no, ¿qué puede implicar? Que es lo que por eso tanto golpe mediático tenía lo de Derlis, como también cuando el propio presidente Miguel Cardona, acá en una entrevista, dijo: ya solucionamos lo de Derlis. ¿Por qué? Porque después él lo reconoce, que ya venían sanciones deportivas. Entonces, si Olimpia se asegura que no va a haber ninguna sanción deportiva y que esto es la restricción de contratar para las siguientes ventanas, cuando llegue la de junio, ahí se va a preguntar si es que se puede levantar para incorporar para el segundo semestre. Entonces, en estos 15 días, ¿qué implica? Tenés que juntar sí o sí el 100% del monto de la sentencia de la FIFA, o podés hacer una especie de prorrateo. Entonces puedo juntar un 25%, un 33% y luego seguir acordando, porque esto de patear hacia adelante también implica un gasto, intereses, mora, llámale como quieras, pero al fin y al cabo, en función al intereses, porque repito, el hincha de Olimpia sabe que ya no puede contratar porque ya contrató además en esta ventana, y cuando llegue junio, tener por un lado la certeza de que deportivamente esto no afecta para nada, y que para junio, si es que pueden levantar o seguir con el mismo equipo, que ha sido la temática de los últimos 2 años. Yo creo que va a patear para adelante, ¿verdad? Porque como decís, si llega la sanción a ver el 10 de abril, que no pasa nada, va a ir para junio. Yo miré un mensaje recién que me habían enviado cuando iba a ser presentado Aguirre, y que utilizó la misma palabra que utilizó el abogado ahora 2 veces: reordenamiento. Porque a mí esta persona me dijo: Aguirre le paga el sueldo Olimpia. No pone nada de Cabone. Ahora que se hablaba que Cabone apechugaba cierta parte, yo mismo publiqué incluso, y me dijo no, hizo un club, un reordenamiento y se hace cargo del salario de Aguirre, que es bastante alto. Está eso también, justo cuando se contrata un técnico con un caché alto, aparece lo que ellos ya esperaban, está bien. Lo cierto es que ya llegó, hay 15 días, pero para mí le va a dar para adelante porque no. ¿Cómo hizo con Derlis? ¿Cuándo solucionó el tema con Derlis? Cuando era necesario el tema de la ventana. Incluso después cae otra suspensión en enero, pero Olimpia ya había contratado a Bruera y compañía, Martínez, entre Barreto. Entonces me parece que va a ser lo mismo. Hay plata de la Libertadores, sí, ¿verdad? Fíjate Hay hasta que qué ver hizo con lo de Romaña. qué destino, claro. Le habían caído, levantó un rato y después volvió a caer. Así mismo, Claro. porque era un dinero, lo que se hablaba ahora de Rambert, que si conseguían el jugador, iban a pagar, levantar para incorporar. Entonces me parece que van a llevar hasta junio. Claro, o sea, el tema. salvo que esta sentencia diga, no, ya que se viene con antecedentes, puede implicar una sanción deportiva. Él lo que dijo es segunda y tercera ventana. Claro. Porque yo esperaba también, mira si decía pérdida de puntos. No, eso ya es a los extremos. Pero Claro, segunda y pero- tercera ventana, entonces por eso tampoco estaba tan Es que, quebrantado. es ¿verdad? que ese es el tema al final de cuentas, porque el patear para adelante significa tener un tiempo para seguir negociando con los demandantes y compañía juntando. y juntando, pero ahí está el otro tema también, el tema de la sanción deportiva, porque fíjense ustedes, lo de Rambert no es mucha plata, pero sin embargo cuando llega la sentencia de FIFA y llega también justamente la sanción para el club, dice lo siguiente: 3 periodos de ventana de pase. El que vive en deuda se acostumbra así, Fabio. Claro, no, Fíjate, ya vos sé, estás recordando lo de Arias, pero- ¿qué levantó?
Lo de Arias se levantó para que venga Romaña y después viene lo de Rambert. El tema es que, claro, el tema es que nunca sabemos qué va a pasar ante tantas situaciones como esta que se vuelven repetitivas en Olimpia y que los mismos dirigentes, a través del mismo presidente en su momento, Doria lo dijo, estábamos expuestos a muchas sanciones o tipificaciones que tiene la FIFA para este tipo de casos que, es cierto, Olimpia puede patear para adelante, pero ¿cuánto va a costar todo esto otra vez? Ir dilatando este proceso y para que la FIFA ya, a estas alturas, ya familiarice el nombre de Olimpia. Se hicieron ya muchas gestiones, o sea, yo creo por que eso demostró Cardona hasta acá que no hizo gestiones, que va solucionando, pero es que tienen... él maneja una agenda, o sea, porque, a ver, habilitó un libro de pases y en 15 días fichó los jugadores que trajo un jugador o de sea, $1.300.000. Lo que quiero decir. ¿Por qué no lo van a hacer ahora? Claro. Sí. O sea, porque por eso pues dice que somos alarmistas, pues vos, Fabio, recién estaba diciendo, pero no dejás de tener razón, sino que digo nomás, el hincha olimpista pues, cree como que se le está atacando a la institución y no es así. Por el tema no que es así. Buena gestión, a la pucha, levantar esas sanciones, traer refuerzo, por supuesto que habla de una buena gestión. Y yo creo que el hincha Olimpia también ya convivió un año con esto, con la sanción de Derlis. Y sabe que se hacen las gestiones y que se solucionan como se pueden las cosas. Ya sabe la implicancia y un año convivió sin ningún tipo de problema, no hubo, digamos, amenazas reales de quita de puntos. Ahora, si por ejemplo aparece una posibilidad cierta de amenaza, allí la preocupación del hincha olimpista ya va a ser distinta, como así también cuando se abra de vuelta la ventana del mercado de pases. Si Olimpia hace una buena Copa Libertadores, va avanzando, ahí le va a hacer ruido al hincha de Olimpia la posibilidad de contratar y hacer crecer la chance de ir hasta las últimas instancias de la Copa Libertadores de América, o lo contrario, que se haga un mal campeonato y para el segundo semestre se precise potencial plantel, sí, le va a hacer mella al oído, al espíritu del hincha de Olimpia. Pero me parece que para un plazo corto se hizo lo que hay que hacer. No es algo asfixiante esto. Yo creo que hay tiempo, más ya los intereses y toda la cuestión, pero repito, el que vive en deuda es así, Olimpia tiene muchas deudas. No hace falta que la digamos, también el abogado, ¿verdad? Comentaba, yo creo que va a patear la pelota para adelante utilizando el término de Dani, va a jugar una Copa Libertadores tranquilo, tiene plantel, contrató un técnico caro. Cardona mismo comentó que él arregló con el presidente de Junior de Barranquilla, que se mostraba primero intransigente. Ahora dijo el abogado que la gente de Palmeiras también se mostró bien, tiene una presidenta, tiene Palmeiras. Sí. Con toda la plata tiene Palmeiras, bueno, tampoco algo, pero mantiene vivo el reclamo, ¿verdad? De que es lo que ha llegado. Necesidad extrema. ¿Qué vas a decir cuando tenés muchas demandas, verdad? En función a las posibilidades y a las necesidades vas pagando, ¿verdad? No tenés otra. Ellos no tuvieron mucha paciencia, después nos dijeron que por cuestiones dirigenciales tendrían que se veían obligados a soltar el procedimiento. Nosotros le entendimos, el teléfono está abierto y seguimos en contacto con ellos. $800.000 son, doctora. Palmeiras es la mitad que eso. El Aedes aegypti está más cerca de lo que pensás. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Uscuerna. Está en vos el poder de transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Hay un equipo Uscuerna para cada necesidad. Encontrá el tuyo en Chacomer y los mejores distribuidores del país. Somos Uscuerna. Pasate ya salud protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en todas las cuotas, cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción, cobertura a nivel nacional. Comunicate al 021-319-0000 y pasate ya. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. $800.000 son, doctora. Palmeiras es la mitad que eso. ¿Y el de domingo? 900 por eso. 1.300 en total, de los dos. Sí. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Habilitamos una nueva sucursal de Pollos Don Juan en Cambureta, apostando al crecimiento de la industria nacional y brindando nuevos puestos de trabajo para llegar a la mesa de muchos hogares. Visítanos en Arroyo Pona, ruta 6, kilómetro 12, y disfrutar de una experiencia de compra única. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Respecto a lo que tiene que ver con los árbitros de la 9ª fecha, damos a conocer a continuación. Guaraní Guaireña, que se va a jugar mañana en Dos Bocas, 19 horas, va a arbitrar Carlos Paul Benítez. En el VAR estará Fernando López. Para el sábado, Ameliano Olimpia en Encarnación, 18 horas, va a estar arbitrado por Juan Gabriel Benítez. En el VAR estará Mario Díaz de Vivar. Para Cerro Porteño, Nacional en la Nueva Olla, sábado 20-30 horas, Derlis López será el árbitro. En el VAR, Ulises Mereles. Para el domingo, Luqueño Tacuarí, 17 horas, arbitraje de Juan López. En el VAR, Derlis López. Para Resistencia Trinidense, 19-30 horas en Villa Lisa, arbitraje de Giancarlo Juliadosa. En el VAR estará Carlos Paul Benítez. En el partido Libertad General Caballero, que se va a jugar el jueves 30, arbitraje de Derlis Benítez. En el VAR, Juan Gabriel Benítez. Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Cómo andamos, Johnny? Bien, señor. Se confirma lo que ya ayer veníamos adelantaste, Johnny. hablando, Bruno. Que una fuente te contó que había una probabilidad de que Escabones se iba a alejar. Y ya está confirmado. Bien, Johnny. Yo, sí, señor. Igual que la fruta que vos ayer, o sea, el árbol que plantaste, la fruta maduró y cayó. Y cuéntanos más la noticia, Johnny. Se confirma esta situación que seguramente va a preocupar muchísimo al mundo Olimpia, porque a esta altura el doctor Oscar Vicente Escabones es una persona sumamente importante para la vida institucional del Olimpia, aporte para lo que fue el caso Derlis, también otras deudas que tiene Olimpia, y con este alejamiento habría que ver, Bruno, cuál es la consecuencia y quién es la persona, en este caso, con quien está enfrentado el doctor Oscar Vicente Escabones. Enfrentado es una forma de decir, la persona con la que está enojado el doctor Oscar Vicente Escabones. O sea, la palabra es enojado, ¿verdad? Sí, señor. Molesto. Tendría no sé si, ¿cómo sería? Yo creo que tener diferencia es una forma muy elegante. Porque me parece que el doctor Escabones está en un estatus donde cuando Johnny habla de enojo o que pueda sentir que no está siendo plenamente reconocido, porque ustedes recién hablaban de los aportantes, de lo que significó, o sea, siempre el propio Cardona reconoció a los Escabones, Doria, Zubizarreta, hasta el propio Alejandro Domínguez. Yo no sé si viene un poco por ese lado, pero o sea, porque cuando vos decís diferencias, es como si es del mismo estatus. Y hoy por hoy, por lo que significa el doctor Escabones, tanto su historial como también el aporte económico. Claro, porque si hablamos de lo de Derlis González, más allá de la gestión de la Conmebol y otra cosa, tuvo mucho que ver Escabones, y ahora con lo que ayer comentaba ya Johnny, ahora Bruno recogió como información. Entiendo por qué cuando estábamos haciendo el vivo con Johnny, esperando la conferencia de Cardona, esa persona de Olimpia me dijo, no, Escabones no pone ni nada para el sueldo de Aguirre, sino es un reordenamiento que hizo el club en el tema de economía y paga el 100% Olimpia. Y también preguntarnos si esa declaración que Johnny sacó segundos después del gol de Bruera contra Libertad tiene algo que ver con esto que estás comentando. Porque a ver, ponen un contexto. No, lo de Miguel Cardona. Pero ¿qué dijo Cardona? Ya sé, pero la audiencia se renueva. No, yo creo que podemos tener allí la grabación para el famoso no sacar, pero él mencionó lo de la historia. Él mencionó que él tuvo razón en hacer lo que hizo. Y acá al día siguiente analizamos desde una cuestión netamente deportiva cuando Ariel dice lo de solamente un partido.
Pero con estos elementos pareciera ser, o sea, cuando dijimos, Claro. estuvo cargado durante un par de semanas con lo de los hinchas, no, porque es gente curtida, más allá de que habrá sido algo novedoso, pero si vos hablas de diferencia, vos hablas de situaciones, por lo que Johnny ya contaba ayer, y lo que hoy se termina con una primerísima fuente, con ese informe, o sea, yo quiero colocar ese elemento también para entenderle al presidente del Olimpia. Tenía razón en lo que hice, eso nomás le quiero decir. Tenía razón en lo que hice. Se van a acordar, la historia se va a acordar. Con todo esto, a mí me parece que la dedicatoria, después de escuchar todo esto, ¿verdad? De la gran bomba, después de escuchar esto, a mí me parece que no era solo para la afición deportiva del Olimpia este mensaje de Cardona, ¿verdad? Puede sonar porque que va también para cierto sector que no estuvo de acuerdo con el cambio o con la contratación de este entrenador. Yo sé todo lo que se hace, lo que no se hace. Y así también soy responsable si sale bien o si sale mal. Así nomás la vida. Esto no es para débiles. Bueno, ahí está. Sí, Johnny, el presidente Cardona. Sí, entrada y salida. Esa nota breve, por cierto, porque iba ingresando al palco y en la salida también. Salía del palco y se metía con la gente de Olimpia que venía saliendo del sector preferencial. Le consultábamos, le decíamos felicidades, presidente, esta victoria, y allí dijo lo que tenía que decir el presidente. Breves palabras, pero contundente. En esa nota, el licenciado Miguel Cardona, culminado el partido, y esta situación, Bruno, que si uno consulta al hincha Olimpia, de repente si aparecía un ex dirigente, no quiero tirar nombres, pero alguien que también fue presidente, se retiraba de esta institución, no iba a pasar nada, pero a esta altura el doctor Oscar Vicente Escabone es sumamente importante para el momento institucional del Olimpia. Johnny, ¿sabe qué me están diciendo acá? De muy buena fuente también, que sí, todos sabemos que el doctor Oscar Vicente Escabone ha sido un presidente extraordinario en el sentido de que él condonó, por ejemplo, una deuda multimillonaria, o sea, millonaria, $5 millones, aportó en su momento para la lumínica, y sobre todo porque en la última charla que tuvimos con él aquí, lo llenó de elogios a Cardona, la gestión, el trabajo que estaba haciendo, que estaba, entre comillas, a muerte con él, con este trabajo. Quiero nomás completar para que se entienda mi idea, o sea, la información que recibo. Lo que me dicen es que, es cierto, Escabone acompañó a Cardona hasta ahora, venía acompañándolo. Pero era un aportante que no es un aportante que soluciona todo un problema de una vez. O sea, son aportes que hacen varios dirigentes, tipo Vaquita. O sea, no es que Escabone agarra y paga todo por ejemplo, una demanda o paga el sueldo del mes. Por eso es que en la conferencia, si ustedes habrán escuchado, yo no estaba con problemas de salud. Él dijo, no, Olimpia, acá no existe que paga fulano, no, acá se paga, Olimpia paga los sueldos, Olimpia paga el técnico, así fue, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces lo que me dice... Autosustentable fue el término que utilizó el presidente, autosustentable. Bueno, y lo que me dice Johnny es que sí, Escabone aporta, claro que aporta, ahora en este momento aportó su grano de arena, pero lo que me dice es, lo que quiero transmitir es que Olimpia no depende de Escabone económicamente ahora, para que se entienda claramente. ¿Es un aportante importante? Sí. Como lo es Doria, como lo es la familia Yambay, y otros connotados de su Bizarreta. Con su Bizarreta acá hablamos, y le dijo Cardona mismo, se reunió, le dijo, sí, yo te voy a ayudar, te voy a dar un dinero, voy a ayudar las veces que sea, y Escabone está en esa línea. Bruno, ¿sabes qué me dicen? Que una cosa es que aparezca un Juan, por ejemplo, entre los aportantes, y otra cosa es cuando aparece, por ejemplo, Oscar Vicente Escabone, atrae a los aportantes. A la hora de hacer esa vaquita para pagar las deudas.
Claro, porque creo que vos, Fabio, estaba recordando cuando habló Scavone, que estaba muy molesto porque no se fue nadie a la reunión, una de las pocas reuniones. Se fueron 2 personas, había que dicho. se había dado, sí. Y después ya lo tienen claro. Scavone quizás no sea aportante del mes a mes, pero aparece algo como lo de Derli, algo pesado. Lo de Amarilla cayó no pagó. La lumínica, lo de Raúl Vicente Amarilla. También. Fue el que Scavone fue el que Le habló, inclusive le habló y le arreglaron. un monto para arreglar, sí. Arreglaron, sí. Pero también, por otro lado, es también muy propio el doctor Oscar Vicente Scavone, inclusive siendo presidente o vicepresidente, saltarse del barco. Primera vez fue presidente y después cuando fue vicepresidente con Dalmas. Cosa política, porque... No vayan a utilizar esa palabra, saltarse el barco. Yo creo que Scavone se merece más bueno, respeto. No, porque él volvió, salió, y Scavone siempre va a ser razón, olimpista. Scavone está, porque vos decís saltar del barco, pues abandonar totalmente. Y saber qué animal es el que hace y huye del barco. Tenés razón, te doy la razón porque le aprecio mucho el doctor Scavone. Pero es un propio de su manera de conducirse que suele... De alejarse y volver. Claro. Alejarse y mira volver. que una vez pasó que inclusive le echó a un técnico y al día siguiente le presentó. Córdoba. Sí mismo. Está bien. Córdoba. Es muy sanguíneo el doctor Vicente Scavone, pero no va a perder jamás su olimpismo. Y te digo, capaz mañana se arregla con Cardona o con el dirigente que sea y vuelve. Y se van a abrazar. Claro. Ahí está mi Américo, ya se quedó el abrazo. No, porque me acuerdo cuando... No, tenés razón. Cuando tenés razón. No, tranquilo. No, en un vaso de agua, hermano. Hablando de barco, agua. Déjame que me agradezca que estamos en mil amor a la pucha. Vos son descomponedores de relaciones. Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompaña tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 ingresando a www.solar.com.py. Bueno, el presidente Cardona agradeció en la última conferencia a las siguientes personas: Luis María Zubizarreta, Manuel Nogués, expresidente, Álvaro Acosta, Robert Arana, Federico Sichi y a la familia Yambay. Jairo Yambay, el padre, la familia Yambay. ¿Está? Y no se acordó de Oscar Vicente No, Scavone. en esta, mira, yo no que es la última. Después me envían mensajes, me dicen que yo no está acá, Scavone. Y bueno, no y está. en función a la información justamente. Esta fue cuando él anunciaba lo de Junior, que se subsanaba el inconveniente y habían estos aportantes. ¿Se acordó de Scavone? Sí. No, entonces me corregí. Tenía la grabación. Entonces. No, entonces se acordó de Scavone. También se acordó. ¿Eso cuándo fue? ¿Cuándo fue eso? El primero. 17 de febrero. Antes de lo de Cáceres, ¿verdad? Lo de Junior, lo de Junior. Cuando se pagó lo de Junior. Cuando se levantó lo de Arias para que venga Romaña y era la previa, o sea, cuando Olimpia se fue a captar lo de los 1000 socios en el sur. Nos pusimos a trabajar, hablé con mi equipo, como siempre le agradezco al señor Ricardo Doria, al doctor Oscar Vicente Scavone, que siempre están ayudándonos en las gestiones. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Maquinatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Maquinatec, están los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Maquinatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país.
Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Susa y Bosta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicio Susa y Bosta. Cantidad y calidad garantizada. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como cada año, con los cuadernos Araña, las licencias más importantes de las princesas de Disney y Dragon Ball, en sus versiones tapadura y tapaflex con diferentes diseños y formatos. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Johnny, ¿está ahí para cerrar el tema? Sí, señor. Pero fue fuerte, mira, fuerte lo de Escabone, porque Escabone es un hombre muy importante. Claro que sí, Johnny. Pero vuelvo yo a reiterar la información que me dan, me dicen, sí, es un aportante, pero no es el único aportante. Son muchos los aportantes claro, en el Olimpia. Eso se sabe, Bruno, inclusive cuando se solucionaba el caso de Early, se decía un grupo de aportantes, gestiones por parte de Alejandro Domínguez, personas, en este caso socios expectables del Olimpia, llegaron a colaborar para de esa manera levantar la atención. El caso de Erly González, y estuvo allí el doctor Oscar Vicente Escabone. Veremos, porque también le agregan aquí, el doctor siempre se enoja y siempre se aleja, pero siempre retorna. Y veremos si este enojo es momentáneo, cuánto tiempo, porque recordemos el presidente Miguel Cardona, su mandato va hasta el año 2024. Bueno, Johnny, hablemos en fútbol algo. Decí qué equipo prepara Olimpia para el sábado en Encarnación y hacemos el cambio de frente, mi querido Johnny. Sí, ya está el árbitro para ese partido, será Juan Gabriel Benítez, el árbitro principal para el partido ante Ameliano. Hoy será probado Alejandro Silva. Me parece que Alejandro Silva no va a tener el ok médico para jugar el partido. Él tuvo cuestiones de recaída por la enfermedad del chikungunya, entonces podría dejarlo otra vez fuera para este partido o ser convocado en caso que llegue bien a la práctica de hoy. Entonces veremos, pero me parece que Olimpia no va a tocar mucho el mediocampo. En la delantera va a aparecer Bruera probablemente, teniendo en cuenta el rendimiento que tuvo el equipo con su ingreso, con el gol, que fue gol agónico, pero gol al fin para el delantero de Nacional. Y en la zona defensiva la presencia de Junior Barreto, estaría ingresando por Zárate. Esto también a confirmar en la práctica de hoy. En el arco Juan Espínola, el ex arquero del Cerro de Franco, que va a debutar oficialmente con la camiseta del Olimpia. Ya jugó partido amistoso ante Guaraní, pero oficialmente va a atajar el sábado en lugar de Gastón Olveira, convocado a la selección uruguaya. Juan Espínola, Tucu Salazar, Tito Torres, Junior Barreto, Mateo Gamarra. El mediocampo sería con Fernando Cardoso, Richard Ortiz, Marcos Gómez y la presencia de Hugo Fernández. Si es que Alejandro Silva no está en condiciones, va a continuar Hugo Fernández como cuarto volante, y adelante la presencia de Brian Montenegro junto a Facundo Bruera. Otra posibilidad también es tener al joven Manuel Romero por Hugo Fernández, pero me parece que el 7, el ex Defensa y Justicia, puede ganar la posición de cuarto volante para este partido contra el Deportivo Ameliano. Gracias, Johnny, un fuerte abrazo, muy amable. Hasta cada momento. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Si este verano se vino con mucho calor, no te preocupes con los acondicionadores de aire Speed, 12.000, 18.000 o 24.000 BTU, todo está bajo control. Speed, da gusto vivir así. Representa y distribuye La Yuteña, Sociedad Anónima. Bueno, hagamos el cambio de frente. Vamos a lo de Cerro Porteño, que juega el sábado también. Hoy ya Azulgrana, está el árbitro designado, están los precios de la entrada, tenemos que ir a Juanma. Quiero que escuchen atentamente, tenemos ya eso, Wilson,
Periodista boliviano, qué terrible. ¿Cómo sería? Se lanzó con todo contra... Che, hoy es un programa picantoso, de picante, no sé, wasabi mezclado con ají. Dame po picante. ¿Cuál sería el picante más fuerte del mundo, Chu? El habanero es el... ¿Cuál? El habanero. Habanero. Claro. ¿Qué es fruta, No, verdura? No, el chile, y otra vez tiene ahí sus categorías. Y el habanero, de hecho, hay la gente que gusta acá... El chile. Hay uno que es terrible, que me dieron una vez para llevar al quincho y era incomible hasta acá. Te volvió todo azul. Te revienta la boca. Tiene todo un nombre. Oscar Vicente Cabona está en el exterior, vuelve el 2 de abril. A no ser de qué ciudad se manifestó con esta situación. De viaje... Pero la fuente nos confirma. La fuente nos confirma, Federico, que Cabone se alejó. Sí. Eso te digo, créeme, por favor, por Dios te pido. No, pero claro. La fuente me dijo, Cabone no está más, por ahora. Se aleja al Olimpia. Bueno, escuchen, por favor. Vos escuchaste ya, Ariel. Presentan a vos esto. O sea, yo ya. No, yo no después quise me escuchar. putean a mí en el Yo WhatsApp. no quise escuchar. Federico que... ya me contó eso. ¿Te acuerdas, Federico? Nos cruzamos. Sí, yo le dije, Sí. ¿viste el TikToker este de Bolivia? Pues yo le decía por TikToker, pues. O sea, Bueno, que pero presenten ustedes, porque Espera, si de no, un yo estoy periodista... en todos los quilombos, ¿Pero qué? estoy ¿Periodista, en todos TikToker? lados. Yo no escuché, pero me contaron que trabaja con Pastem. ¿Se acuerdan de Pastem? Nuestro periodista de... No. Claro. Y bueno, y entonces... Sí, pero tampoco no somos... No, la pero... academia de... No, pero si vamos a hacer la... No, porque ahí está por el TikTok mexicano este que fue viral en el Mundial también. Forma parte del fútbol, ¿verdad? Pero a mí me gustaría presente Fabio, por ejemplo. ¿Verdad, Fabio? Y que tiene poca mancha, pero realmente me parece muy ofensivo y la gente puede mezclar. Hasta hoy fue tapa de uno de estos diarios. El otro era el chileno radicado en Bolivia, ¿verdad? Y ese es Pastem. Y este que hizo... Bueno, Y a mí me dijo Wilson que están ahí, trabajan. O sea que ustedes no quieren presentar y quieren que yo No, presente. Yo no tengo idea de qué es lo que está... Pero vos dijiste primero un periodista, ahora dice un TikToker. No, y es un O sea, periodista, pero trabaja con Pastel, es periodista, pero hace TikTok. Se dedica al pasteleo. O sea, es alguien que busca... No le trata así a la gente que hace TikTok. ¿Cómo que pastelero? No, pasteleo dije. Ah. Porque estaba con pastel, pues. Perdón. Porque, ¿qué nos dijo el colega boliviano? 70% de los hinchas bolivianos se hicieron hinchas de mirar los partidos de Cerro. Porque un ídolo nacional, pues, ¿verdad? Claro. Sí. Este chico leyó más o menos lo que dijo Mateo y todo eso y le metió ahí un Cada vez monólogo. le dicemos, obvio, 1000 seguidores tiene este muñeco. Es para hacerse visible. Claro, dice. por eso digo. Claro. Eso es lo que estoy O sea, diciendo. nosotros le vamos a darle bien. visibilidad. Le vamos a darle una visibilidad a un TikToker que de 1000 Pero seguidores. no va ni a ver Dejando, la ahora gente su TikTok. ahora el CEO de TikTok Bueno, está declarando en el Congreso estadounidense porque le quieren banear o le quieren prohibir por todo lo que está haciendo TikTok. Y que ahora... Pero vamos a pasar pero ¿qué es un lo- periodista boliviano que habla de Moreno Martins. Ariel, presentamos, hermano. Egan, entra porque si no te vamos a tener un dilema acá hoy. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi. El gusto es nuestro. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles de socio Resicolor Pinturas. Dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com
atr.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor crédito amigo. Bueno, ponerle en Ariel que sufra también en cara. Amigo de WhatsApp. Carolina Reaper, por ejemplo, también. Ya que vos hablabas de... ¿Por qué me miras así? Porque, no, y es el nombre del picante más fuerte. Pero el habanero, el más conocido de... El Carolina Reaper, que es el que vos... Sí, porque es una larga historia. Hay un... Sí, ese es el purete. Es un producto, es una marca. No, el ají, ¿verdad? Sí. O sea, el rojo... Es un estilo. Claro, y lo que hacen es derivados, o sea, productos de ese ají, del locote, del paprika. Yo, ¿sabes? Aprendí una vez, me dijo, probamos y me dio un pique, casi me mató. Desde esa vez yo ese y eso que vos tenés un umbral bajo, Yo te hablo que esto, por ejemplo, a mí también nada me de lo que me diga, a mí probamos esto, no. Yo tengo que, de mi propia, de motus propio, yo mismo tengo que agarrar. Si vos, yo tengo que, por eso la importancia de los expertos. Si vos pero por ahí no sabés ya agarrar me pasó el picante, casi me morís, ese es porque te quería seguramente. Me salió todo grano, desastre, una alergia. No, es que vos tenés que agarrar. Lento. Si vos por ejemplo, ya agarrás, tu dedo ya va a reaccionar. ¿Entendés? ¿En serio? Bueno, señores, a ver, ¿sabes qué? Entre escucharle al TikToker que vos que decís, 10, ¿cómo se llama el picante tan fuerte dijiste? Bueno, Carolina Reaper, pero está el habanero que es... Habanero, sí, el habanero. Con H se escribe, ¿cómo se escribe? Sí. Habanero, bueno. H entonces si te dicen, probamos este habanero, ya sabes, es un picante mortal. Si Chun dice, hermano... No, pero es bueno. Te podés desvanecer. El Carolina Reaper es que te va a llevar al... Sí. Bueno, Carolina Reaper, ya me guardo entonces, habanero y Carolina Reaper. Bueno... 10 audio WhatsApp, si cuenta o no, si pasa Ariel la nota de este señor periodista boliviano hablando de Moreno Martí y de lo que estaba pasando en Cerro Porteño según este periodista. O tiktokero, no sé cómo se dice, o tiktoker. A ver, 10 audio WhatsApp, por favor. A ver, arrancamos. Contá, por favor, Fabio, te pido. ¿Cómo no? No escucho bien acá el audio. A ver. No, Bruno, obvio, mi TikToker, vamos a escucharle nosotros, ni seguidor no tiene dónde, digo, ese vamos a escucharle, por favor. 1-0 en contra. Más de 15 minutos, no venía ese pembosa, bueno, este quiere que se pase, dice, 1-1, atención. Bruno, vamos a hablar de la sabaneta. Este es impugnado, ni sí ni no digo. Bruno, Obama o la Martín problema, yo Huma, buscan más allá otra noticia. Bueno, no dice entonces no. 2-1. Como loca se pone por el video. Y cierto, cuando la hecho muy bien. Bueno, este dice, ñamoía tú 2-2. Sí. Bruno, ganas vos de hablar de Olimpia, será todo el día ahora escuela Ipama o... ¿Y qué estamos haciendo ahora? Escucha que Cabones o que Acajatá, que o Cuarupucú, toda la hora de ñeese será. Y ahora contamos vamos a contar los otros clubes. Espérame un rato, ese papá querido. Bruno, vamos a escuchar un poquito. Hay mucho que no sabemos ni conocemos. Es importante escucharle un poco. Primera vez se pone en ventaja el sí. 3-2. 3-2, atención. Sí. Ariel va a ser presentador exclusivo de este bloque de Cerro. Basato, el Bruno, ya en la estupidez. Marcelo Andiotti, una bici con huevo. Arroz blanco que sure. Colesterol me mete, pero bueno, yo cato eso. No, Bruno, no quiero. ¿Cómo está la votación? 4-3 a favor del sí. Bruno, pero eso fue para qué quiere pasar más. Hace 3 días que está circulando por las redes. Y bueno, pero no hace falta más. No tongo, ven, papá querido, como vos puedes tener a lo mejor internet full, tu celular, alta gama. Este no entró ni en el la radio. No, este no vale su voto, pero está bien, yo le explico nomás. Hola, Bruno. Te decía que ese habanero y el otro. Gracias, señor, ya no contó Chum. Bruno, sí, por favor, vamos a poder escuchar. Sí, dice. Sí, 5-3.
5 a favor. 5 para que se pase. Bueno, y 8 ya son. ¿Se está definiendo ya Sí, esto? ya se define Dale, prácticamente. Brunito, pasale, pasá, queremos ver todo el Luque Morascue. Ya está 6 a Dale, 3. Bruniño. Bueno, gracias, papá. Ya no alcanza el No alcanza, bueno, atención, alcanza, no. señores. Poné música, Cerro, Herea. Poné, bueno, está bien. Ariel, que sepa el peso de lo que presentó en la noticia que después. A ver, dame 10 menciones de Gary Ariel. Fortin, la única etiqueta negra con premios internacionales te premia. Fortin te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortin, etiqueta negra 750-475 ml. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga. Fortin con Tigo Money llenan tu internet de verano. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Yogur entero Trébol con la garantía de la cooperativa Chortizer. www.aposta.la. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser. Un verdadero winner. Apostala, ganarlo cambia todo. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura. Quitadol Forte puede con todos. Ello Pishupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. Ariel Julián. Muy bien, a continuación vamos a darle 1 minuto de fama a un soberano desconocido. Me informan desde Bolivia que si este señor llegase a las 11 de la noche a su casa, le muerde su perro. Hayan rescindido contrato me parece la mejor de las noticias para el goleador de las últimas eliminatorias de la Conmebol, como es Marcelo Martins, porque Martins merece estar en un equipo grande de verdad, no en un equipo de medio pelo como el Cerro Porteño, que sufrió para estar en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Un equipo que está rodeado de jugadores envidiosos, camarilleros, mediocres, tóxicos, que no toleraban la idea de que un jugador boliviano sea uno de los mejores pagados del fútbol paraguayo, que gane 2 veces más, 3 veces más, 4 veces más de los que están en ese grupo del Cerro Porteño. Por eso es de que uno se daba cuenta desde el primer partido que tuvo oficial Marcelo Martins que ese grupito de jugadores no le querían pasar la pelota, no le querían ni mirar. Por eso es mejor haber salido de este grupo tan complicado que tiene el Cerro Porteño. Marcelo Martins obviamente que bajó el rendimiento porque el fútbol es un deporte de 11, no es de uno solo, porque si fuera de uno solo, Martins se los pasaba por encima a toditos que están en ese grupo. Bien por Marcelo Martins por haber rescindido el contrato. Y Marcelo Martins, les reitero, es más, es 10 veces más, 20 veces más, 30 veces más que cualquiera que está en ese grupito hoy por hoy del Cerro Porteño. Bien, Martins, que te... Este es un tremendo maleducado, será un atrevido y tiene que lavarse la boca para hablar de Cerro Porteño. Y Moreno Martins tuvo su partido de titular y tuvo su... Ando muy bien con la gol, no metió señor boliviano, amigo, tiktokero, no sé qué. Pero acá no. Usó una palabra que yo eso no le voy a permitir. ¿Cómo fue que dijo un equipo
desconocido, mediocre de Cerro Porteño. ¿Cómo dijo? Medio pelo, digo. De medio, no, él es el de medio pelo. Que no le falte el respeto a Cerro, porque ni Bolívar, ni Strong, ni nadie ahí de esos equipos tiene la participación de Cerro y la distancia y la historia y los jugadores. No. Y que sea muy amigo de Moreno Martín y que sea lo que quiera, pero no tiene derecho a agredirle a una institución así. Eso no me quería decir. Ariel, si vos querés opinar. No, nada, ya está. ¿Cómo se llama el señor Ariel? No sé. Luneger. Y así tiene su... Fabio anda medio flojito, muy, ¿por qué? muy callado. ¿Y qué querés que le diga? ¿Qué ¿Qué querés que le diga al pobre muchacho? Está opacado, Ariel te está pasando encima. Porque no, presentó. Se sintió cómodo al presentarlo el colega. No sé si es colega, qué es lo que es, pero ¿qué le va a hacer? Un payaso, Bruno. Déjate, joder. Ya está. ¿Qué? O sea, no merece tu... No, yo no voy a gastar saliva por este muchacho, gracias. Bueno, está bien, gracias, Fabio. No. De vuelta a clases con los precios bajos del Cacique. Camisas, pantalones, polleras, jumper, mocasines, guillerminas, mochilas, útiles escolares en general con precios de calificación 5 felicitado. En Luque y Areguá el Cacique sí te conviene. Muy pronto en Itagua. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guairapisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. Gendupio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Es momento de tener tu fuera ahora con el plan Con Todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Forte Victory en cuotas de tan solo $290. Llama a Tapero Vicial 021-671-900 y conoce más. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tubos Premium. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominio.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominio.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. Génesis es vida de Frutica. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno. ¿Cómo estás? Saludos para todos. ¿O te merece alguna opinión? ¿Querés decir algo? No, el saludo para todos, menos para el boliviano, digo. ¿Qué no? Primero llego sin peluquero. Pero su peinado parece una lamilla de vaca. Y después de fútbol quiero hablar de Bolivia. Nosotros no vamos al mundial, pero ellos la última vez que se fueron al mundial, la tele todavía no había tela color. Entonces es complicado, pobrecito. Bueno, vamos a lo de Cerro, sí. Voy a hacer un TikTok de dedicación y la respuesta, no, Juanma. Necesita atención, afecto. ¿Vos vas a hacer TikTok? No, pero ¿cómo? Acá, bueno, acá casi nadie tiene TikTok, ¿eh? ¿Vos no tenés, Dani? No. Yo tampoco.
sé que es la plataforma de Creo que mayor Wilson crecimiento tiene, ¿eh? y todo. No, yo creo que sí, los chicos. Sí. Sí. Para ponerle fuera Esa generación sí ya todos tienen seguramente. No, Yo conozco gente más grande que tiene ahí. Yo reconozco. Eso sí, pero no, pero Sí. hablamos de los... No, los medios mismos también, porque, repito, hoy en día es la plataforma que mayor crecimiento ha tenido a tal punto que preocupa a Estados Unidos porque es de origen chino y ya está demostrado que manejan información de todos los usuarios. Y la vez pasada les dije que la versión china del TikTok, que es un Douyin, no tiene esta parte adictiva, porque ellos saben, o sea, ellos no van a permitir que sus consumidores, para no decir su juventud, esté ocurriendo. Por eso en estos momentos, o sea, en tiempo real ahora está en el Congreso norteamericano. ¿Y qué hizo TikTok? Llamó a todos sus influencers a decir, porque ahora llegaron a los 150 millones de usuarios activos en Estados Unidos. O sea, imagínense, prácticamente la mitad de la población es la plataforma con mayor crecimiento que ha tenido hasta ahora. Por eso, independientemente al algoritmo o a lo adictivo que es esta plataforma, es lo del momento, o sea, no se puede negar. O sea, no es como, no, porque a mí no me gusta, no existe, ¿no? Entonces, hablando específicamente de lo que es el TikTok, ya que estábamos hablando de esta plataforma. Crecemos contigo y gracias a tu preferencia, Pollos Don Juan inaugura una sucursal más en Luque, ambiente amplio y confortable, con productos frescos, congelados, elaborados y la línea de pastas que solo Don Juan te ofrece. Capitán Andrés Isfrán y Sandra Rosalía, Ruta Luque San Lorenzo, comunicate al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Perdón, sí, Juanma. No, perdón, Bruno. No le decía más ni que tiene su público también que consumidor, o sea, no esperemos encontrar. Pero yo te soy serios. sincero, yo no pensé, o sea, yo no escuché previamente, pero ahora que escuché al aire, no, y es para eso, no es, para la o sea, joda. me parece que es irrespetuoso totalmente. Sí, para la joda, total. Hay hacer video bailando, la gente se pinta el pelo azul y todo, para todas ahí de encontrar este tipo de personajes. Y vamos a la noticia de Cerro, Guama. ¿Verdad? Sí, me parece que el público de Cerro está más interesado en eso antes que escuchar a este personaje. El Ciclón entrenó de vuelta hoy, por la mañana. Es algo que viene implementando Saba. Los primeros entrenamientos fueron por la tarde, y salvo casos específicos, pero el que tomó la posta en el Ciclón fueron más los entrenamientos matinales que los de la tarde. Hoy también entrenó a las 8 de la mañana. Todavía no hay una confirmación del equipo. Robert Piri Mota no estará, eso está confirmado, y por ende tiene allí la opción. Me parece que la que pica en punta es la que ya utilizó en Copa Libertadores cuando improvisó con Gabriel Báez allí en esa posición. Y para reemplazar a Piri Mota probablemente aparezca nuevamente el central o lateral argentino que hace las veces de central, porque también tiene la opción de Pedro Álvarez, que también la está manejando. Pedro Álvarez puede también llegar a ocupar esa posición, reemplazar a Piri Mota, pero es la segunda opción que maneja Facundo Saba. El resto del equipo viene funcionando bien, considera el entrenador que no es necesario realizar modificaciones, y la salvedad también que, así como el partido el lunes no estuvo Robert Morales, en este partido el sábado tampoco estará, está al servicio de la selección paraguaya, y así como están las cosas va a repetir nuevamente con Brian Zamudio, que incluso llegó a convertir el gol del descuento a favor de Cerro Porteño ante General Caballero. Es decir, que prácticamente una base bien sólida que ya la viene manejando y quiere fortalecer Facundo Saba, con Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño. Allí las posibilidades, Gabriel Báez o Pedro Álvarez. Me parece que el argentino pica en punta, Daniel Rivas por izquierda. En el medio campo, Claudio Aquino, Ángel Cardoso Lucena, Wilder Viera, Federico Carrizo, Diego Churín y Brian Zamudio. Ojo con Cerro Porteño porque de arranque siempre viene metiendo 5 extranjeros en campo. Jan Fernández, Gabriel Báez, Aquino, Pachi y Diego Churín. Eso un poco también me parece que lo de Eduardo Bro es todavía
aparte de lo deportivo, también suma que es brasileño y también ocupa cupo o plaza de extranjero. ¿Qué más, Juanma? Los precios populares de vuelta, Bruno. La gradería solamente 10.000 guaraníes. Precio de las entradas para el partido del sábado contra Nacional. Solamente 10.000 guaraníes las graderías. Esto obliga también a que el sector visitante tenga el mismo precio. También la platea que te a costar 10.000 guaraníes. Las plateas, solamente 30.000. Después sí, sube un poco en cuanto a las preferencias, 70.000 guaraníes. Después están las diferentes diferenciaciones de vuelta en la misma preferencia. La preferencia lateral hay vuelta a 70.000. La central o la VIP está a 100.000 guaraníes. Para los socios están 50.000. Y preferencia benefactor 100.000 guaraníes. Costo de las entradas. Cerro con esto. Busca primero que todo tener un buen marco, y aparte también la directiva comprobó que pese a disminuir los precios de las entradas, las recaudaciones son importantes, entonces mantienen esos precios accesibles, populares, hasta si se quieren en el sector de graderías. Bueno, está muy bien, está muy bien. Un abrazo, mi querido Juanma. Dale, Bruno, saludos para todos. Adiós, adiós. 13:30. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay, con tecnología Power Frame para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta, en las mejores casas de baterías del mundo. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad. Hierro Par es Paraguay. Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061 504 524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de CPL y parcelas. Para más información, contáctanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Bueno, tema selección paraguaya. Quedó picando el tema. Abríamos el programa cuando yo les preguntaba lo de Oscar Romero, ¿por qué no es titular Oscar Romero? Porque inclusive a Bruno Valdés le preguntaban y Bruno Valdés dijo, estoy seguro que va a llegar el momento en el que volverá a la selección Oscar Romero. ¿Seguro? Yo decía por el tema, bueno, me estaba hablando un poco con los compañeros, el tema de la dinámica, yo decía el tema del puesto, pero yo lo tendría entre los 20, a Oscar Romero. Él está jugando en un equipo que juega muy mal, que tiene mucho más puntos de lo que merece, porque Boca con Ibarra juega muy mal, salió campeón y todo, pero lo que se valora él, viendo la prensa y viendo algún partido, es la pelota siempre pulcra que pone, pero el que se acuerda de Oscar Romero jugando a 10 metros del área contraria, ahora está jugando a 10 metros del círculo central, mucho más estacionado, no tiene dinámica en el traslado, es dueño de muchas pelotas paradas, una materia pendiente que siempre tuvo la selección nacional, no hablo al arco, sino para buscar los cabezazos, tiros de esquina y compañía, y para mí tendría que estar en la selección, pero no se dio, ¿no? Porque cuando ellos vinieron con los mellizos estaban inactivos. Sí, porque si vos te fijas en la convocatoria del técnico, si vas a buscar un hombre que pueda ocupar un espacio en la media cancha, como Oscar Romero, quizás con características distintas, ese es Alejandro Cacu Gamarra, sí. Estamos hablando, claro, pero es un jugador más encarador, que te puede sacar un hombre de encima.
El Oscar de antes, Oscar exactamente. Entonces, se viene repitiendo mucho últimamente en las convocatorias del técnico que él se está jugando por ciertos jugadores, porque a Kaku lo esperaron, porque se lesionó, se había lesionado, y lo esperaban para volver a convocarlo. Y por ejemplo el caso de Pulpito Duarte, casi nunca fue convocado por el entrenador porque él se juega por un grupo de trabajo, es cierto, puede estar Oscar Romero en esta lista, pero últimamente se está jugando con otro tipo de jugadores, como el caso por ejemplo de Matías Rojas. Matías Rojas también puede jugar en la función de Oscar Romero y está pasando un gran momento, ¿verdad? Eso sin discusión, lo que tiene que ver con Matías Rojas, por ejemplo, entre los convocados que tiene el entrenador para el partido del lunes. Y estamos hablando de esta situación de Oscar Romero. Yo repito, para mí tiene que ver mucho con las características del juego que quiere Guillermo para la selección. Quiere un equipo explosivo de mitad de cancha para arriba, un equipo que acelere constantemente y donde hoy por hoy no es la prioridad de Oscar Romero. Repito, hay nombres por encima de él. Kaku Romero y el caso de Matías Rojas son los claros ejemplos, por ejemplo. También Medina. Está claro, está el caso de Jesús Medina. Porque cuando yo decía que no tenía lugar como extremo, que ha jugado tanto por derecha como por izquierda, no hay. Está Galarza, o sí también, bueno, ha sido convocado, ¿verdad? Sí. ¿Citaron a Matías Rojas? Sí, sí, sí. O sea, yo creo que nunca fue jugador de Guillermo. Claro, eso. Tampoco está haciendo una tipo, a ver, si ni a Tony Sanabria lo convocó, que sí está haciendo méritos deportivos en su club, más allá de su historia en la selección. O sea, como que a los Romero, entre comillas, y mira que en el tema de los Romero, es Ángel el que hizo más en la selección si vamos al caso. O sea, yo creo que para la lista de prioridades de Barro Esqueloto, yo no sé si está en una lista de 25 jugadores inclusive. Y bueno, recordemos que al solamente abrochar un amistoso, tampoco es que iba a contratar demasiado, iba a convocar demasiado en ese sentido, porque... ¿Cuánto convocó? 24 ahora. Claro, no, para 24, 25, pero... O sea, con respeto para Matías Galarza, vamos a preguntar hoy, para mí Oscar Romero es más que Matías Galarza hoy. Pero ahí vamos a un jugador que el técnico quiere desde el vamos. O sea, Galarza, claro, yo me acuerdo que por eso digo, hasta perdió un avión. Por eso yo dije, si le va a incomodar tenerlo como suplente, es otra cosa, pero para mí Romero tendría que estar dentro de unos eventuales 25 para mí no es titular selección. En la eliminatoria. O sea, si vos me decís en septiembre, viste que en septiembre nosotros debutamos contra Perú. Acá. Perú y Venezuela. Acá y después Venezuela. Perú y Venezuela. Y después el siguiente combo es... jugamos... El siguiente combo es Argentina y Bolivia. Sí, Paraguay y Argentina. Paraguay local. No, Argentina local. Buenos Aires. Buenos Aires. Argentina local y después jugamos contra Bolivia. Que los primeros partidos la mayoría nos toca visitante primero. Sí, debutamos de local contra Perú y después vamos de visitante con Venezuela en el primer combo. Y en el segundo combo arrancamos de visitante y terminamos de local. Claro, contra Bolivia. Contra Bolivia. ¿Dónde va La Paz? No, acá. Acá contra Bolivia. Argentina ya. Bueno, perdón, o sea, cada combo tiene uno de local. Claro, y no, eso sé, Federico. No, pero vos dijiste la mayoría de los partidos visitantes, por eso. Pero, y atendé, acá ya tengo a mano. Disculpame, por favor. Primer combo. Acá en Índico me perdí, pero ahora ya estoy bien. Paraguay, Perú. Venezuela, Paraguay. Combo 2. Argentina, Paraguay, Paraguay, Bolivia. Combo 3. Vamos de visitante contra Chile. Después local contra Colombia. Combo 4. Vamos de visitante otra vez primero contra Uruguay. Después jugamos local contra Brasil. Combo 5. Vamos de visitante contra Ecuador. Después jugamos de local contra Venezuela. Y recién en el sexto combo comenzamos a jugar los partidos de local primero. Paraguay, Argentina. Después nos vamos a La Paz. Después... Combo 7, marzo 2025, Paraguay, Chile. Después jugamos contra Colombia. Combo 8, Paraguay, Uruguay, el local. Después vamos a Brasil. Y el último combo, el 9, en septiembre del 2025, Paraguay, Ecuador, Paraguay, el local. Y de visitante contra Perú. O sea, léase que hasta el combo 5, la mayoría jugamos de visitante primero. Eso nomás quería decir. Está bien, ¿verdad? Pero hay que decir que el arranque es muy, si tenemos potencial, muy benigno. Bueno, pero en teoría, ¿verdad? Hay que plasmarlo en la cancha. Y es lo que hablamos la otra vez contra Argentina. ¿Dónde lo que es benigno contra? No, el primer combo sería espectacular, 6 puntos. Es que con Berizzo hicimos 4, podía haber sido 6 inclusive. Sí. Pero logramos 4 en ese primer combo con los mismos rivales. Pero, a ver, yo pues, ¿sabe cómo hago?
vos haces combo y haces un combo nomás. Sí. Vos tenés que tener en cuenta que van a ser 3 combos por año, pues, Sí. Ariel. Sí. Viste que el 2023 3 combos tenés. Sí. Paraguay, Perú, Pero Paraguay, el arranque Venezuela. te apuntala, un buen arranque te Sí, apuntala, sí, te da sí. confianza. No, está bien. Envías mensajes a propios, a extraños, va generando seguridad. Claro, pero acá lo ideal, por ejemplo, sería Paraguay, Perú de local lo tenemos que ganar sí o sí. Acá Y ese pues, nos vamos ganamos. y le empatamos a Venezuela, lindo, 4 puntitos. Después tener 2023 segundo combo. Argentina, Paraguay, lo más probable es perder. Sí. Vamos a ser sinceros. Campeones del Vos sabés mundo. que históricamente casi no, nunca, bueno, y casi si siempre se da, y cosechamos lo histórico puntos en Argentina. Ahí El vamos a siguiente salir partido. sobre Yo creo calle que de Palma. Lo único que falta es que Martín venga a hacernos otra vez Y gol acá. después acá Bolivia tenemos que reventar a Bolivia. ¿Y ahí cuántos puntos vamos a tener? Y tener... No, No, el empate con 7. Argentina, claro. 7. 7 con derrota frente a Argentina. Con derrota 7. frente a Argentina, 7. Con empate, que ha resultado siempre 8. El, 8. el retorno de Moreno Martins. Y cerramos, muy bien, ya neré. Verán ahora, Titocho. Ahí nuestro TikTok, pero ¿qué va a decir este personaje? Bueno, combo 3 2023 y cerramos el año. Mirá Para no confundir en la gente. si en la cancha de Cerro. Nos vamos a Chile. Este combo es jodido, o sea, este es el último. Nos vamos a Chile y después jugamos el local contra Colombia. Ojalá que en Chile siga Berizzo, ¿verdad? Los tumbos y que siga y que le vayamos a ganar, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Solemos ganar en Santiago. Y a Solemos Colombia ganar. acá tenemos que ganarle también. No, y ese también. Colombia Ese es un tiene partido rival directo. Rival directo. Directo, sí. Todos son rivales directos. Bolivia Sí, es rival pero- directo. Sí, Dani, pero estamos hablando Vamos ya. a ser optimistas. Claro, porque Como con los Bolivia, números que decía Bruno, la 7, eliminatoria 8 pasada, puntos. Algunas peticiones no. Bolivia la eliminatoria pasada nos sacó ¿cuántos puntos? 4. 4 de 6 hizo. Y bueno, Y nos 4 echó de al 6. técnico. Nos echó al técnico. Y el primer combo de la eliminatoria pasada se sumaron 4 puntos. Pero vos te daban para apostar por Paraguay, no apostaba. No. O sea, todo bien con el tema de posicionarnos bien, pero se veía que era una selección endeble. Empató acá con Perú y a Venezuela le ganó justamente con gol del jugador más cuestionado, querido por algunos en aquel momento, Gastón Jiménez, que hizo un golazo, pero que fue lo único que hizo en la selección y fue con quien insistió el técnico hasta su final, de verdad. Y en la última eliminatoria, Sí. nosotros recién ganando la de Ecuador, ese famoso partido en Ciudad del Este, ahí le pasamos a Bolivia. No sé si siempre estuvimos por debajo. Séptimo, octavo, Claro. séptimo, octavo. Y Ojo en que el nosotros 4-0 no- Bolivia se ilusionó para ir al En Mundial. la tabla final no llegamos al 6.5, señores, ¿eh? Nunca llegamos. Ojo que ni siquiera si no nos ponemos las pilas, ni siquiera la ampliación de cupos puede resultarnos favorable si no cambiamos el chip y si no jugamos mejor. Esa es la realidad. Pero por eso, o sea, volviendo un poco a lo que se planteaba con lo de Romero, yo creo que también tiene que ver la edad. Porque hace rato cuando hablamos, Galarza es un chico que el famoso, lo que le pida a Guillermo le va a decir que sí. Mientras que ya, inclusive Romero es más grande Claro. que la famosa camada de Turquía 2013. Y lo que pasa muchas Sí, veces. también con que no estuvo con el grupo también mucho Claro, tiempo, ¿no? y Porque por a eso, eso quería al quedar apuntar. inactivo, él vino para una práctica diferencial. Después tuvo la famosa práctica que practicaron sin los técnicos y se le preguntó a los técnicos si se molestaron o no, ¿se acuerdan? Practicaron Él- solo y una de una vez. Él Y- fue, creo que, último Sí. cambio en aquel debut de Barros Esqueloto contra Chile. O sea, él, y después ya nunca más. O sea, no estuvo para los, creo que los 2 partidos siguientes, pero él estuvo en ese combo del debut de Guillermo acá contra Chile y el viaje a Barranquilla. Y no, recuerdo sí, que no sí. fue titular, o sea, por ejemplo, Matías Rojas fue titular, Brian Ojeda fue Que ellos titular. son mucho, claro, Brian sí. Sí, En y Colombia fue o no. es que como vamos y como viene haciendo sus convocatorias Guillermo, él no sale mucho de los suyos, por llamarlo de una Por manera. eso cité lo de Tony. Claro, por eso. No, por eso va a ser Él- un error, él- porque vos mirás los partidos de... Vamos a hablar de la última Copa del Mundo, hablemos ahora de los partidos que estamos viendo. La mayoría de los técnicos hacen 4 cambios. Sí, O sea, claro, se respalda pero mucho. Y hay gente que sale del banco a dar alguna solución en un momento, en determinado momento que esté el partido. A mí me parece que yo por lo menos no me privaría de Oscar Romero. no, para los puntos. estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. A mí me Yo parece lo que tiene que creo- estar en esta lista Sí, amplia. yo lo que creo es que para que se genere, ese pedido, o sea, Oscar la tiene que romper en Boca. Si no se da eso, a este nivel, como que... a este nivel de 6 puntos no... Claro, o sea, lo que vos mismo decías, o sea, Claro. él está naufragando en el mismo contexto No de su puede estar club. 6 puntos, un día bien, otro día desaparecido. De hecho, el último partido, como marcamos la otra vez, no jugó, ¿verdad? No.
No estuvo por con eso, o sea, instituto. yo creo que en estos momentos, y acá puedo aplicar lo mismo con Ángel, ¿eh? O sea, como que a los barros es que el otro no le va a mover. No, pero vos sabés que en la selección, él es un jugador, no va a decir, no. O sea, tiene que hacer romperla partidos, en Corintia, en Boca, para que haya una especie de clamor popular de forma mediática para decir, profesor, ¿por qué no lo convoca? A eso iba, de romper un poco su círculo que tiene el técnico en estos momentos, es porque el tipo la descolló, la descoció en partidos seguidos para que impresione al técnico. Ya tiene los jugadores, Iván Pieri, por ejemplo, ¿verdad? Claro, es un jugador de Guillermo. Estaba Ramírez, está Gómez, Balbuena, Cuba le gusta, eso es decisivo. Derry le gustaba porque Derry lamentablemente no va a estar. Lo que pasó con Richard, era jugador suyo y cuando Richard ve que bajó no lo llamó. No juega. Por ejemplo, el que la rompe en Buenos Aires, Ábalos. Sí, claro. Él la rompe. Y él no fue convocado originalmente. Y bueno, por eso digo, él la rompe y no fue convocado. Vos me decís, Tony Sanabria está en su mejor promedio en Italia y tampoco. No. O sea, se piensa un equipo y por ahí puede venir lo de Romero, viste que yo lo que quiero más que Paraguay, yo entiendo Brasil, Argentina, eso. Viste que no convoca nunca a uno, igual sí, a la pucha. Pero Paraguay me parece que Romero desde el banco le puede dar una mano, me parece. No sé en qué estado de motivación, cómo lo sintieron cuando practicaron aquella vez, claro, en las charlas que se tienen. No conozco ese transformo, me voy nomás al tema puntual de las características de Oscar y cómo le podría venir bien para determinados momentos de un partido importante. Sí, por eso yo creo que en el caso de los Romero, y acá ya pluralizo, o sea, lo meto a Ángel también es un nuevo ciclo y por eso colocar el ejemplo de Galarza. No es lo mismo tenerle a un chico que te va a decir que sí a todo, a tenerle a un Romero que inclusive es más grande en edad que los Gustavo Gómez y compañía. Y claro, qué cara te pone o cómo sienten esa presión. Totalmente. Y Guillermo diga, voy a evitarme nomás esto y me juego con estos. A lo mejor Galarza te entra los últimos 2 minutos en Quito y no te hace problema. Y está feliz. Romero, sí, ¿verdad? No, esas cosas totalmente son compatibles con la decisión muchas veces. Yo lo pongo futbolísticamente nomás, o sea, tipo peso neto. Esa situación nomás. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Informamos tránsito libre en el microcentro de Asunción para los automovilistas que se están aproximando hasta el centro de Asunción. Tránsito libre. Les recordamos que tienen que parar en su Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. La pasión por el fútbol es lo último que se pierde y una copa de vino lo primero que se pide. Acompaña tu pasión por el fútbol con Vino 900 en sus variedades Malbec y Cabernet. Encontralos a solo 11.500 guaraníes. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Fecha FIFA que se aprovecha justamente para disputar partidos. Comienzan las eliminatorias europeas para la Eurocopa. Italia, la última campeona, inicia su defensa el día de hoy, 16:45, el partido de Italia ante Inglaterra. Lindo partido para arrancar. Por este mismo grupo C se van a enfrentar Macedonia del Norte y Malta. En el otro partido interesante que podemos tener hoy, se presenta Cristiano Ronaldo con Portugal ante Liechtenstein. Y por supuesto también el que tiene que ver con el partido entre Bosnia e Islandia por el mismo grupo se van a enfrentar. Y atención, que hoy Argentina va a celebrar en el Monumental su título de campeón. Hay National League. Hay un partido de Alemania a Croacia, si mal no recuerdo. Eurocopa eliminatoria. Y el amistoso de Paraguay de Argentina contra... Claro. A eso yo. Contra Panamá a las 20:30. 20:30 en el Monumental. Mira, creo que hoy hay Alemania-Croacia, Fabio. Italia-Inglaterra. Alemania juega, no, Italia-Inglaterra dijo Fabio. Sí. Juegan justamente los finalistas de Wembley, ¿verdad? Claro. Incluso en Italia va a debutar el jugador de Tigre como titular. Retegui va a debutar como titular. Ese partido se ve acá en la región. Alemania juega el sábado amistoso con Perú. Sí, por eso es que no... Claro, hay un partido de Croacia. A ver. No, yo lo que te digo, te decía, hasta San Marino juega con Irlanda del Norte, Bosnia contra Islandia. No, pues sí, pero no para mostrarte que hoy al menos Croacia no.
No, en serio. ¿Por qué te reí de mí? No, yo no me río. Dinamarca, Finlandia, 16:45. Clasificación Eurocopa, dice. Sí, claro. ¿Y dónde yo leí que Alemania jugaba contra Croacia? No puede ser que yo esté tan loco. Hay clasificatorio para la Copa de África también. Francia, Países Bajos, mañana. Ese sí. Clasificación en la Eurocopa. Mañana. Verambo, ¿y dónde está? 16:45, Francia, Países Bajos. Verambo. Mira, Croacia, Gales, el sábado, ¿no? Ale va a ir a Cure. Ale va a ir, ¿no? Sí, leí mal. Disculpame por meterme en tu No, no, tranquilo. Por metido me pasa. Cerramos, Bruno. Cerramos el bloque. Dale. Vamos. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos, la magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugón está en tu mesa desde siempre, por eso queremos regalarte precios especiales en la compra de cubitos de pechuga y cuefe y en las albóndigas condimentadas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta adheridos. Pechugón, a todos les gusta. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. La noticia del día creo que es la de Óscar Vicente Scavone y su alejamiento del Club Olimpia. Llegó la sentencia de la FIFA en el caso Willy Mendieta, reclamo del Palmeiras al Olimpia, y el caso de Nicolás Domingo. Nicolás Domingo. Vamos a los números que ya nos decía Wilson, números exactos: $846,000 por el caso Nicolás Domingo y la deuda con el Palmeiras de $440,000. Olimpia tiene 15 días. ¿Qué decía el doctor Julio Jiménez, abogado del Olimpia, al comenzar el Cardinal Deportivo? $800,000 son, doctor. Palmeiras es la mitad que eso. ¿Y el de Domingo? 900 por ahí. 1.300 en total, de los dos. Sí. ¿Y el caso de Rambert a cuánto ascendió, doctor? Vos sabés que no me acuerdo el nombre, pero no es mucho. El monto. Pero es menos de $100,000, ¿no? Sí, es menos. Siempre se intenta hablar, nunca se cortan los diálogos. Nosotros le dimos en la reestructuración o la estrategia de arreglo de toda esta problemática de FIFA, le fuimos dando preeminencia a los casos que ya teníamos sanción. Esos fueron los más chicos que nos permitían solucionar rápido y permitir levantar la sanción. Con eso logramos levantar y contratar en el mes de diciembre. Ahora, con los demás nunca se cortó el diálogo, siempre estamos hablando y estamos viendo los números y la posibilidad de encontrar esa financiación para poder honrar esa obligación. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembué, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Y Areli Estructuras presenta
presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Viste que cuando no te da por vencido, pero igual había sido martes, es Turquía-Croacia. No, y por ir a Alemania-Croacia. No sé, se me cruzaron los cables y no es así. Pero ya corregimos, ya dijimos, ¿verdad? Jueves, viernes vuelven las ligas. Viernes 31. Claro, de hecho Europa utiliza esta ventana para jugar las eliminatorias para la Euro, que va a estar albergando a Alemania. Por eso Alemania juega amistoso, por ejemplo, contra Perú, y la Nations League vuelve en junio ya con las semifinales. Croacia contra Países Bajos y España, Italia creo que. Entonces después se va a jugar la final para lo que es el otro torneo que tienen los de la UEFA. En Cambios Rendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Rendahue. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. Cumplimos ya, Cumplimos con todo espectacular. Fabio, ¿queda algo pendiente? ¿Tener probable el equipo de Guaraní? Sí, Gerardo. No, claro, por supuesto. Guaraní está para repetir prácticamente equipo. Un solo cambio, el ingreso de Gil Romero, que había sido suspendido, va a ingresar. Sí, claro, todos los datos, los detalles. Sí. El probable equipo de Guaraní. Pero, ¿cómo hace ya por WhatsApp nomás no puede entrar 30 segundos, no sé, digo. Dale, Gerardo. Esta mañana bien temprano, amigo. Sí, sin que se enoje Gerardo. Claro, el reporte suyo. Rodrigo Muñoz en el arco, Raúl Cáceres, José Moya, Marcos Cáceres y Walter Clark, Hugo Dorrego, Gastón Gil Romero, Rubén Ríos, Matías Segovia, Néstor Camacho y Federico Santander. Barceló ya tiene el alta médica, pero lo van a reservar para el próximo partido de Guaraní, para enfrentar a Olimpia en para 1, decía el reporte de Gerardo Figueredo. Y lo de Libertad también, reporte de Gerardo Figueredo esta mañana bien temprano, decía... Él ya va a reportarse ahora contigo nomás, Fabio. No, en el grupo, pero está bien, me parece muy bien. Información para todas las plataformas, ¿verdad? Para todos los muchachos. Dice, no, entra al aire, no pasa la información de Guaraní, en Libertad, los otros clubes existen. Pero está Gerardo trabajando. Sí. Vote en acta. Voy a leer así mismo como él, porque es un esfuerzo para escribir, hace verá todo. El puntero del campeonato recién el 30 de abril volverá a competir cuando reciba a General Caballero en Tuyucuá. Por de pronto... El 30 de abril escribió aquí. Perdón. Marzo. 30 de marzo, perdón. Por de pronto Libertad tendrá 3 ausentes confirmados: Hugo Martínez, Lorenzo Melgarejo y Alfio Oviedo suspendido. Recién juega el próximo jueves, entonces todavía no tenemos un probable equipo de Libertad. ¿Qué va a hacer el fin de semana, Ariel? No tengo una idea. ¿Por qué? Pues juega recién. Y mañana ya es viernes, papá. No, ya jueves ya es como le llaman los chicos. Y algún regadío el domingo, porque nuestra actividad más se centra el viernes y sábado. Sí, domingo tenemos libre de hecho. Creo que sí. Pero mañana comenzamos con Tuti. Sí, señor. Con Guaraní, ¿verdad? Los grandes el sábado. Hacemos primero con Chuni y Federico el partido de Olimpia. Y después te toca Bolo del Cerro. Sí, señor. Estamos ahí 20-30 horas el sábado. En Barrio Obrero. Vamos a estar ahí. Ya está libre. Del sentimiento. 10:30 de la noche, tranquilo, sábado. No solo eso, se atrasa la hora. Tenemos una hora más para chupar. Sí. Tenemos. Pues mira, no, en serio, y tenemos una hora más. La gente que nos escucha será.
¿Y quién me lo toma? ¿Y quién no toma? Y habrá algún que otro... 1% gasté en Paraguay, no sé. Bodega, a veces se da por todos lados, la esquina, Ñepuzangapá, todo el mundo vende. O sea, yo quiero abrir una bodega, abrir una bodega. ¿Y cómo le vamos a llamar? El Chupetón. ¿Cómo te salió automáticamente? Y no sé, güey, lindo. Pero vos sabés que tenés razón. Un amigo que vino a Argentina me dijo, a la pucha, por acá, bodega acá. Bodega es negocio, bodega, y él sabe que no va a fallar. A ni que no te ponen una pero esquina vos sabés así. lo que es muy sacrificado atenderle de noche, y bueno, pues si querés ganar plata con nadie va a venir a regalarte. Y yo Ariel. sé eso, pero vos sabés que aguantar la borracho. Eso borracho no, es pero el sistema ya es poner reja, papá, y ahí no, aparte hay pasar. mucho. Vos sabés que varios jugadores abrieron bodega. Todo cerrado, no. Increíble. ¿Por qué? ¿En serio? Yo no voy a decir el nombre de un jugador. Yo tampoco no voy a decir. Pero hay un jugador que abrió. Abrió y él consumía todo su propio producto. Entonces, los gigantes se y por eso, y